sus pensamientos cuando de repente tropezó con alguien. La persona con la que chocó la cuestionó bruscamente preguntándole qué demonios hacía. Nahu se disculpó de inmediato. La novia del hombre comentó que parecía un poco extraña. Sin embargo, antes de que pudieran decir nada más, otra figura chocó a propósito contra el hombre, tomándolo por sorpresa. El joven, sintiendo el impacto, se preguntó si acaso se había topado con un poste de teléfono o algo por el estilo. La figura, que no era otro que Bae, le gritó al joven, amenazándolo con que tuviera cuidado por donde caminaba. La escena cambió mientras Biom seguía a Nahu. Él calculaba la distancia. Entre ellos, al principio la distancia era de 100 pies, luego se redujo a 10. Para este momento, él ya debería haber sido descubierto, pero incluso si hubiera estado a 3 pies en lugar de 10, ella tampoco lo habría notado. Su atención estaba fija en otro lugar, como si estuviera perdida en sus pensamientos. Aunque Viamonte aparentaba ser bueno, todo era una farsa. Se esforzaba por ocultar sus verdaderas intenciones, pero en el fondo él deseaba ser atrapado, rondándola como una costumbre. De repente anheló que lo viera. Quería que sus malvadas intenciones quedaran al descubierto, pero Nahesu, envuelta en su propio mundo, ni siquiera se percató de la primera nevada. Ella simplemente observaba la espalda de alguien, ajena a la estación, ajena a su juventud. La nieve que caía pronto se convertiría en lluvia, y en cuanto terminara de trabajar, se iría a casa a toda prisa. Viamonte le envió un mensaje, pero ella no respondió de inmediato. Al recordar la mirada amenazante de Mchel, las lágrimas cayeron de sus ojos. Lloró con todo el corazón, desbordada por las emociones. Al verla así, Viamonte arrojó su paraguas a un lado, comprendiendo que ella estaba sufriendo. Era difícil contenerse porque había pasado demasiado tiempo fingiendo ser una buena persona. Recordó una conversación pasada con Nahesu en la que ella le dijo que a pesar de sus problemas en casa, él no había tomado el camino equivocado, ni se había torcido. La vida es dura, le había dicho ella. Pero si seguía esforzándose, las cosas con el tiempo mejorarían. Sin embargo, mientras Viamonte rememoraba esas palabras, pensó que ella se había equivocado. Él no era una buena persona, solo un necio. Había creído estúpidamente que todo encajaría en su lugar, pero ahora solo podía observar su espalda mientras lloraba, sabiendo que hoy sería la última vez. A la mañana siguiente, la escena nos traslada a la floristería donde Hwa Jung notó los ojos hinchados de Nahesu y le preguntó por ellos. Nahesu se excusó diciendo que había comido ramen la noche anterior. Hwa Jung, nada convencida, le preguntó si había comido un ramen traído del mismísimo infierno. Nahesu desvió el tema, mencionando que solo quedaban 10 minutos para abrir. Mientras llamaba a Hwa Jung, se ausentó por un momento. Al alejarse, Nahesu pensó en cómo Mehel no había vuelto a casa la noche anterior. Había esperado para reconciliarse con él, pero parecía que eso sería complicado por un tiempo. Su aniversario de bodas se acercaba y ella planeaba disculparse mientras compartían una pequeña comida fuera. Consideró tomarse un tiempo libre en el trabajo para la ocasión, preguntándose cómo debería ajustar su horario. Justo en ese momento sintió la fría sensación de una taza de café presionada contra su mejilla. Viamonte la saludó diciendo que estaba holgazaneando. Mientras Viamonte le tocaba los ojos hinchados a Nahesu, ella afirmó que no estaba perdiendo el tiempo y que aún no habían abierto. Viamonte le preguntó si eso era realmente cierto mientras le ofrecía el café, sugiriéndole que se lo bebiera mientras aún estaba caliente, a lo que Nahesu le dio las gracias. Él entonces le preguntó si no iba a decir nada, lo que hizo que Nahesu le preguntara a qué se refería. Viamonte respondió que había pensado que ella lo regañaría por aparecer sin avisarle primero. Nahesu comentó que él parecía saber muy bien que se merecía un regaño, a lo que Viamonte preguntó en tono de broma si debía ser castigado. ¿Otra vez? Nahesu desechó la idea rápidamente diciéndole que lo olvidara. Cuando ella le preguntó si le iban ese tipo de cosas, Viamonte le preguntó a qué se refería con eso. Nahesu señaló que él parecía saber mucho sobre temas como recibir regaños y todo eso. Viam apenas pudo contener la risa mientras Nahesu le decía que no se riera, insistiendo en que estaba hablando en serio. Él entonces afirmó que no le iban ese tipo de cosas, pero que en cierto modo aceptaría cualquier cosa que viniera de ella. Añadió que de ahora en adelante simplemente empezaría a pasar a recogerla sin pedir permiso, a lo que Nahesu le dijo que hiciera lo que quisiera, pero que no viniera este viernes. Cuando Viam le preguntó el motivo, Nahesu reveló que era su aniversario de bodas.
Aunque se sorprendió, Biam no dejó que se notara en su expresión, asumiendo que ella hablaba de su aniversario de bodas con su marido. Naesu le dijo que estaría ocupada pasando tiempo con él y le preguntó si Viamonte sabía que estaba casada, mencionando que no recordaba habérselo contado. Biam lo sabía, pero también sabía que ella estaba divorciada. Por un instante se imaginó la cara que ella podría poner si se lo dijera. Biam le apartó un mechón de pelo suelto de la cara diciendo que más o menos lo había adivinado, aunque estaba un poco confundido. Mencionó que si hubiera sido él, lo habría odiado. Explicó que se refería a si ella estuviera hablando con otra persona, o si alguien más pasara a recogerla. La recogiera, le sostuviera un paraguas o le comprara café, lo habría odiado. Si él fuera su esposo, habría sido el único con permiso para hacer esas cosas por ella y le habría ordenado a ese hombre que se detuviera. Luego le preguntó si su esposo no había dicho nada al respecto. Naesu argumentó que él todavía era joven y aún no entendía, explicando que en la vida social era común que los colegas o amigos hicieran ese tipo de cosas a veces. Abonte, sin inmutarse por dentro, la llamó estúpida, pensando que su marido se estaba viendo en secreto con una mujer más joven, mientras ella se preocupaba por él por pura bondad. Estuvo de acuerdo en no contactarla ese día y pensó que no debería recogerla en toda la semana, pero Naesu respondió que no era necesario. Bae entonces le deseó que lo pasara bien, diciéndole que comiera algo delicioso, se divirtiera y disfrutara el tiempo con su esposo antes de irse. La escena luego cambió a la casa de Ari, donde ella seguía escéptica sobre la conversación que tuvo antes con su amiga. Estaban hablando de Mitchell, quien no aparentaba 33 años, era muy guapo y parecía tener más o menos la edad de ellas. Su amiga lo afirmó, preguntándose por qué todas las chicas que salían con hombres mayores parecían tener el mismo razonamiento. Ari además comentó que, para colmo, Mitchell tenía una resistencia increíble, capaz de aguantar 2 o 3 asaltos y aún podía levantarla con facilidad. Su amiga, visiblemente extrañada, miró perpleja a Ari. Añadió, preguntándose si no era extraño que un hombre de su calibre estuviera soltero y no tuviera una mujer hasta los 30. Aún con dudas, Ari llamó a Mitchell, diciéndole que quería ir a su casa en lugar de la suya o a un motel, preguntándole directamente si podía visitar su lugar. Mitchell, claramente frustrado, murmuró que ya estaba otra vez con lo mismo, preguntándose por qué tenía tantas ganas de ir a su casa. Le preguntó por qué querría ir allí cuando su propia casa era bonita, un lugar que no se podía conseguir con un sueldo de principiante. Consideró brevemente que un ofistel, una mezcla de oficina y hotel, estaba diseñado para ser un espacio autosuficiente donde los ocupantes podían vivir y trabajar en el mismo edificio, minimizando el tiempo de viaje. Luego pensó en Naesu, reconociendo que incluso si la dejaba atrás, ella seguiría allí, esperándolo que regresara a ese diminuto lugar destartalado. Aunque Niheisu nunca lo expresaba, él sabía que ella lo amaba, pero se preguntaba si era de verdad. Para él, ella era como una tabla de madera siempre rígida, sin mostrar confianza ni afecto. Le frustraba que, sin importar lo que hiciera, ella permaneciera sin emociones como una muñeca. Recordó las palabras de Nahu cuando le preguntó por qué tenía algo así en su camisa y a quién pertenecía. Sonriendo levemente, desechó el pensamiento. Ari, al notar su repentina expresión, le preguntó por qué se reía, pero Mitchell lo negó rotundamente. Aunque estaba molesto, se encontró disfrutando en cierto modo de su reacción. Ari preguntó qué era tan gracioso, irritada, pero antes de que pudiera decir algo más, Mitchell la trajo hacia sí y la besó. Pensó que una aventura era como una distracción, algo en lo que no debería caer, pero que no podía detener. El placer morboso de la posibilidad de ser descubierto era irresistible. Más tarde, Mitchell pensó que no podía seguir viviendo así, mencionando que estaba viviendo a costa de un familiar porque estaba en la ruina. Especuló que si Ari viera su casa, probablemente querría salir huyendo. Sin embargo, Ari insistió en que a ella no le importaba. Mitchell, casi como si la estuviera poniendo a prueba, admitió que no tenía padres, que no tenía estudios y que no poseía nada. Y como no hubo respuesta de Ari, Mitchell pensó que la mayoría de la gente se distanciaría después de semejante confesión. Pero en lugar de eso, Ari lo abrazó, afirmando que no pasaba nada, sin importar qué clase de persona fuera. Le aseguró que para ella estaba bien. Mitchell entonces le preguntó si podía ir a su casa, a lo que ella guardó silencio. La escena cambió a su casa, donde Nasu le preguntó a Mitchell si estaba despierto, notando que él se había levantado temprano. Mitchell respondió que necesitaba ir a la oficina cuanto antes. Ella le preguntó si estaría ocupado ese día, pero Mitchell respondió que no. Estaba seguro y que lo averiguaría una vez que llegara allí. Mientras iba a asearse,
Nahu asumió que se había tomado en serio su carga de trabajo y decidió volver a preguntarle, más tarde. Se apresuró con sus tareas en el trabajo, pensando que le había pedido a Mitchell que la contactara antes y se preguntaba si realmente le contestaría. Cuando revisó su teléfono vio que él le había enviado un mensaje diciendo que tenía que hacer horas extra. Como ella también trabajaba hasta tarde, él aseguró que no había problema, estaba bien. Con una sonrisa, Naesu le aseguró que ella también trabajaría hasta tarde y le pidió que no se preocupara. En el fondo albergaba la esperanza de que él recordara que era un día especial. Sin embargo, sabía que lo mejor era vivir sin crearse falsas expectativas. Mientras tanto, Jay pensaba para sí mismo que debía contactar a su jefe y dirigirse a su trabajo de medio tiempo. La escena entonces regresó a Ari, quien comentó que había disfrutado mucho la noche y que no esperaba que la llevara a su casa tan pronto. Ella había asumido que como él siempre parecía desinteresado, esta vez tampoco iba a suceder. Mitchell le preguntó si de verdad le había gustado tanto a lo que Ari asintió, afirmando que ir a su casa hacía que su relación se sintiera más seria y madura en comparación con el tipo de citas que tuvo cuando era más joven. Y tratándose de él, sentía que era aún mejor. Mitchell entonces mencionó que la calefacción de su casa no funcionaba bien, advirtiéndole que haría frío. Ari le aseguró que no importaba y que simplemente se acurrucaría junto a él, añadiendo que le encantaba lo cálidas que eran sus manos. Mitchell entonces declaró que si ella quería que la abrazara, la abrazaría. Si quería tomarle la mano, lo harían. Haría cualquier cosa que ella deseara. Ari se rió mientras Mitchell pensaba en cómo algunas mujeres caminaban voluntariamente hacia su propia versión del infierno, como Nasu, que había esperado en vano durante 10 años, mientras Viamonte, al ver todo esto, llamó a Jay diciéndole que iba a cambiarse de ropa, decidiendo que cuanto antes se fue, diciendo que era mejor así, pues tenía algo de prisa. Dentro de la casa, Mitchell le preguntó a Ari si no le había dicho ya que el lugar era viejo y que no debía fijarse demasiado en los detalles porque le daba vergüenza. Ari respondió que estaba impecable, pero mencionó que su madre siempre decía que por mucho que uno limpie una casa antigua, esta nunca llega a verse realmente limpia. Añadió que debió haberle costado un gran esfuerzo para mantenerlo en tal estado. Elogiándolo, ella comentó que Mitchell era realmente increíble. Aunque Mitchell sabía por dentro que todo era gracias a Nasu, y a pesar de sentirse bien por el cumplido, Mitchell notó que Ari estaba temblando y le preguntó si tenía frío, sugiriendo que deberían entrar, ya que la sala de estar estaba helada. Al ingresar a la habitación, Mitchell comentó que alguien como ella se resfriaría fácilmente si se quedara allí, tan solo por un día, proponiendo que la próxima vez fueran a su casa. Ari respondió que ya le había dicho que no importaba siempre y cuando él la estuviera abrazando. Con alguien tan cálido como Mitchell no necesitaba ninguna calefacción adicional. Mientras Mitchell la besaba, recordó el cuerpo tembloroso de Nahu y se preguntó si ella estaría sintiendo un frío especial ese día. Se cuestionó si el repentino frío de esa semana la estaría afectando, sugiriendo que deberían permanecer juntos para darse calor. Sin embargo, al recordar sus acciones recientes, le restó importancia, decidiendo que fuera lo que fuera, eventualmente lo olvidaría y dormiría tranquilamente por su cuenta. A pesar de sentir una cierta incomodidad, siguió besando a Ari. Había algo extrañamente emocionante en hacer aquello en un lugar donde Nahu había pasado una cantidad significativa de tiempo. Nahu, por otro lado, le dio la espalda mientras se acostaba con la espalda traumatizada por experiencias pasadas. El dolor permanecía dentro de él como una cicatriz interna. Y con el paso del tiempo continuaba rompiéndose y haciéndose añicos, desmoronándose una y otra vez. El amor que una vez compartieron parecía asfixiado por la pobreza y la miseria. Mientras tanto, Baumte se cambió de ropa antes de salir hacia una tienda de conveniencia. Cuando llegó una chica en la tienda, le dio la bienvenida y pensó para sus adentros lo alto que era y lo apuesto que se veía. Sin embargo, se preguntó qué estaba pasando, pensando si alguien se habría quedado varado considerando la cantidad de comida que estaba comprando. Cuando le pidieron que calculara el costo, la chica se sorprendió por la enorme cantidad de artículos, preguntándose qué planeaba hacer con tantos parches calientes. Supuso que tal vez se iba de excursión, pero él lo negó, explicando que los necesitaba por una razón específica. Mientras la escena cambiaba, vieron a una chica fumando afuera.
Baum se le acercó disculpándose y preguntándole si podía llamar a Nahu de su parte. La dueña del restaurante entró para llamar a Nahu, notando que su rostro parecía ligeramente sonrojado y preguntándole si se sentía mal. Nahu afirmó que tenía un resfriado leve y un poco de fiebre, pero les aseguró que estaba bien. Entonces preguntó por qué la habían llamado. La dueña le explicó que alguien había venido a buscarla afuera. Al oír esto, Nasu se preguntó de inmediato si sería Michelle. A pesar de intentar no hacerse ilusiones, no pudo evitar que sus expectativas crecieran. El dueño añadió que, como no había clientes en ese momento, Nasu podía salir a echar un vistazo rápido. Nasu pensó que tal vez Michelle había fingido olvidar su aniversario de bodas, pero en secreto estaba planeando una sorpresa. La sola idea hizo que su corazón se acelerara. Al salir llamó en voz alta a Michelle, pero no encontró a nadie. Entonces se preguntó si todo había sido solo una broma. Antes de que pudiera seguir pensando, de repente sintió unos brazos rodearla por la espalda. Biam la abrazó y la llamó Nuna. Nasu lo regañó de inmediato, recordándole que le había dicho que no la llamara así y preguntándole por qué él insistía en hacerlo. Le advirtió que si continuaba la próxima vez lo iba a regañar de verdad. Sin embargo, al sentir su respiración agitada, se preocupó y le preguntó si estaba herido. Le dijo que se acercara, pero mientras lo hacía, Biam se disculpó de repente, admitiendo que a pesar de que le dijeron que no la contactara, lo había hecho de todos modos. Nasu notó que estaba ardiendo en fiebre y rápidamente afirmó que parecía enfermo. Le preguntó dónde se sentía mal y le insistió en que le contara más. Él, sin embargo, simplemente respondió que no lo sabía, solo mencionando que tenía fiebre. Ella entonces le preguntó por qué había venido hasta allí con semejante fiebre, insistiendo en que debía volver a casa de inmediato para tomar medicina y descansar. Biam, sin embargo, afirmó que no podía ir a casa. Nasu, ahora aún más preocupada, le preguntó por qué no podía hacerlo. Al mirar los ojos vacíos y sin respuesta de Biam, se dio cuenta de que algo andaba mal. Él había mencionado antes que se encontraba en una situación desafortunada y que si volvía a casa no podría descansar cómodamente. Recordando las marcas que había visto en él antes, Nasu le dijo a Biam que esperara un momento, pero cuando se dio la vuelta para irse, él la agarró de la muñeca. Sin embargo, ella le aseguró que no lo estaba abandonando. Simplemente necesitaba pedirle a su jefe un poco de tiempo libre. Al verlo sonreír débilmente, le pidió que no se moviera. Él entonces la animó a que fuera. Después de hablar con su jefe, Nasu le pidió a Biam que la siguiera, decidiendo que ya que Michelle había mencionado que estaría ocupado, ya tarde en la noche podría dejar que Bae descansara un poco antes de enviarlo de vuelta. Calculó que podría darle por lo menos 2 horas para que se recuperara. Aunque su casa era destartalada y vieja, pensó que era suficientemente buena para que él se recostara por un rato. Sin embargo, se preguntó si la habitación no sería demasiado angosta para alguien tan alto como él. Dudó sobre si estaría bien que tuviera que encorvarse en un espacio así estando enfermo. Al ver a Viamonte sonreír a pesar de todo, Naesu le preguntó por qué sonreía de esa manera. Le pareció absurdo que un hombre adulto estuviera feliz incluso estando enfermo. Viamonte simplemente respondió que estaba contento de verla después de tanto tiempo, a lo que Nahu bromeó diciendo que se alegraba por las cosas más extrañas. Luego le dijo que en lugar de evitarla a propósito, simplemente debería visitarla como solía hacerlo. Admitió que se había sentido un poco sola desde que el chico que veía todo el tiempo en su camino de ida y vuelta al trabajo ya no estaba por allí. Viamonte, al oír esto, le prometió que la visitaría todos los días de ahora en adelante. Sonriendo ante sus palabras, Nahu rogó en silencio que él siguiera sonriendo, sintiéndose incapaz de apartar la mirada de su inocente y despreocupada expresión. Cuando llegaron a su casa, Nahesu lo guió escaleras abajo y le mencionó que, aunque ya había estado en su casa antes, ella se preguntaba si aún lo recordaba. Admitió que el lugar era un poco frío y angosto, pero le aseguró que aún así era mejor que enviarlo a casa en ese estado. Entonces lo instó a tomarse una medicina y descansar. Mientras se acercaba a la puerta, de repente vaciló, pues le pareció extraño que las luces de adentro ya estuvieran encendidas. Se preguntó cuál sería la razón. Justo cuando iba a tomar el pomo de la puerta, se quedó helada al oír voces que venían de adentro. Un escalofrío le recorrió la espina dorsal mientras apretaba con fuerza el picaporte. En ese instante oyó la voz de Ari llamando a Michelle desde el interior de la casa. Nahu supuso que el adulterio no solo destrozaba el amor, sino también la confianza, la fe y los recuerdos que habían construido juntos. Lo hacía añicos todo. Mientras Nahu escuchaba sus palabras, las oía con total claridad, pero antes de que pudiera reaccionar, Viamonte la empujó por detrás, pidiéndole que no huyera.
le susurró, suplicándole que no escapara y que se quedara a escuchar, hasta el final de su amor. Una voz gélida, una que jamás había oído antes, se fundió con la realidad, y aquella voz lánguida le transmitió la verdad. Aquel amor de antaño ya se había extinguido, tal como su matrimonio. La relación ya no era tan resplandeciente como el pasado al que se aferraba. Se había marchitado. Nahu le pidió a Baom que la soltara, gritando mientras se abalanzaba hacia el interior, desesperada por entrar. Baom la observaba, esperando que saliera corriendo, pero jamás anticipó semejante reacción. Mientras tanto, Arri estaba conversando con Mechul, afirmando que no quería volver a casa. Sin embargo, Mechul insistía en que debían marcharse, pues ella tenía que ir a trabajar al día siguiente. Arri lidiaba con sus pensamientos, dándose cuenta de que él no le había pedido que se quedara hasta el final y le urgió a Mechul que la llevara a casa. Justo cuando Mechul oyó un ruido, Nahu irrumpió de golpe, gritando sobre él. Arri declaró que aquella mujer había sido un familiar en el pasado. Pero Mechul se quedó desconcertado, preguntándose por qué Nahu estaba allí tan pronto. Con una mirada desesperada, Nahu encaró a Mechul, exigiéndole saber si para él ella no era más que un familiar. Para sus adentros, Mechul maldijo, preguntándose qué demonios había ocurrido. Titubeó antes de preguntar por qué había llegado tan pronto. Pero Nahu ignoró la pregunta, exclamando que eso no era lo importante en ese momento. Mechul gritó frustrado, insistiendo en que si no hubiese llegado tan pronto, las cosas habrían sido distintas. Nahu se aferró a Mechul mientras él intentaba evadirla, sugiriendo que hablaran después, pero ella le gritó, exigiéndole saber a dónde creía que iba. Lo presionó para que respondiera de una vez, preguntando si solo eran conocidos o meramente familia. Le cuestionó si después de vivir juntos durante 13 años todavía la consideraba simplemente familia. Arri, con un tono implacable, inquirió qué estaba sucediendo. Mechul intentó dar una explicación, pero Arri sentenció bruscamente que se marchaba. Mechul le rogó, insistiendo en que no era lo que parecía y pidiéndole que por favor escuchara lo que tenía que decir. Afirmó que intentaba decirle que ella no significaba nada para él, pero Arri lo insultó exigiéndole que se quitara de en medio. Mechul intentó desesperadamente convencerla de que ellos estuvieron casados, pero que había pasado mucho tiempo desde que se habían divorciado. Era la verdad. Ella ya ni siquiera era de la familia. Se había convertido en absolutamente nada más que una desconocida. Y esa revelación le destrozó el alma. Nahu perdió los estribos cuando lo oyó referirse a ella como una extraña. Agarró a Mitchell del pelo, gritando mientras él le chillaba que lo soltara. Mitchell no podía creer lo que ella estaba haciendo. En respuesta, Nahesu le exigió saber cómo se atrevía a llamarla una extraña. Abrumado, Mitchell la apartó de un empujón, declarando que se había hartado de vivir así. Confesó que había empezado a salir con otra mujer, alguien joven y dulce, afirmó que era adorable y luego preguntó sarcásticamente si esa explicación era suficiente, cuestionando si Nahesu quería romper con él o algo por el estilo. La desafió, diciendo que si ella deseaba romper, que adelante. Mientras Mitchell llamaba a Arri, preguntando ¿a dónde se había ido?, su voz resonó en el silencio. Nahesu giró la cara viendo una botella rota junto a la única flor que una vez estuvo sobre la mesa. Las lágrimas corrían por su rostro mientras sus manos temblaban. Sollozaba descontroladamente, su corazón roto manifestándose en los ríos de lágrimas que brotaban de sus ojos. Afuera, Mitchell le insistía a Arri que esperara, pero ella forcejeaba contra él, amenazando con irse. Él intentó convencerla de que si se corría la voz en el trabajo, no sería nada bueno. Le sugirió que hablaran las cosas, explicando que había ocultado la verdad porque temía que ella lo despreciara si supiera que era divorciado. Se disculpó, afirmando que había sido sincero respecto a sus sentimientos por ella. Sin embargo, Arri preguntó si un hombre sincero seguiría involucrado con su ex esposa. Mitchell intentó justificar sus acciones, alegando que Nahesu estaba obsesionada y siempre había estado rondando, tal como ella vio en su lugar de trabajo. Mientras hablaba, Bonte se dio cuenta de la gravedad de sus palabras. Se preguntó si simplemente debería acabar con él al escuchar la conversación desarrollarse ante sus ojos. Nahesu, cuya juventud había sido consumida y cuyo espíritu había sido desgastado, estaba frente a él, apenas capaz de contenerse. Pero él negó que las cosas pudieran terminar tan fácilmente. El presagio de la destrucción era lento y profundo de la manera más maliciosa y cruel. No sabía cuánto amor había llenado alguna vez su corazón mientras recorría el camino que había elegido. Siempre había estado huyendo, pero ahora ella había descubierto su sucio y repugnante secreto. Solo ahora, por fin, había descubierto la verdad. Ella lo abandonaría.
y sin embargo, su corazón comido. Fue el desmoronamiento de la relación que una vez había anhelado, pero verla derrumbarse le hizo sentir como si tuviera el corazón completamente magullado. Él quería ignorarlo, pero el sonido de su llanto le atravesaba los oídos. Él se preguntó qué era lo que ella realmente quería. Si era su deseo, él escucharía cualquier cosa que pidiera. Mientras entraba en la casa, pensó que si ella deseaba algo, se lo daría. Si deseaba hacer algo, él lo haría con ella. Si había un lugar al que quisiera ir, él iría allí con ella. Si le pidiera que matara, lo haría, pero ella no pediría algo así. Ella nunca desearía odiar o maldecir a quien la había dejado en ese estado. Ella, que se había consumido por dentro sin dejar rastro de amor ileso, no deseaba nada de él. Mientras la observaba mirar fijamente su espalda, se sintió incapaz de hacer absolutamente nada. Viamonte reflexionaba sobre el afecto, dándose cuenta de que estar atado y ser arrastrado por las emociones era su primer amor. Se cuestionó qué lo hacía tan especial a pesar del dolor que le había traído. Consoló a Nahu diciéndole que dejara de llorar, recordándole que si continuaba le dolerían los ojos y la garganta se le irritaría. Ya tenía demasiado trabajo y si terminaba enfermando, solo empeoraría las cosas. Sin embargo, Nahu se abalanzó hacia él como para tomar a Viamonte por sorpresa. En el hospital, Nahu yacía en la cama mientras Viamonte extendía su mano como para tocarla, acercándola a su rostro mientras reflexionaba sobre ello. Pensó que lentamente, uno por uno, sin omitir nada, borraría todo de esa manera. Mientras ella siguiera respirando, las heridas eventualmente sanarían. La escena cambia al exterior mientras Viamonte sale. Y Jay lo saluda afirmando que aún así era un alivio. Viamonte preguntó a qué se refería, a lo que respondió que después de la inyección para la fiebre y descansar bien, ella se sentiría mejor. Viamonte afirmó que no era algo para tomarse a la ligera. Jay añadió que por lo menos no era una enfermedad grave. Más que eso, tener ese tipo de fiebre dejaba claro que no se había sentido bien durante un tiempo, y el hecho de que ni siquiera hubiera considerado tomarse un día libre parecía extremo. Viamonte preguntó por qué era así y si es que él no lo entendía, a lo que Jay respondió que sinceramente no lo hacía. Ni siquiera podía. Imagínate vivir de esa manera, que incluso si alguien lo retuviera y lo amenazara, él se sorprendía de que una persona pudiera ser así. Jay le preguntó si había pensado bien, en lo que realmente le había preguntado antes, a lo que Viamont soltó una risita y sonrió. Jay le pidió que dejara de sonreír y le respondiera, ya que necesitaba prepararse. Cuando Viamont y Jay se pusieron en marcha, Viamont declaró que si todo estaba listo, ya podían irse, a lo que Jay le preguntó a dónde se refería. Viamont contestó que iban a la florería, dejando a Jay desconcertado, quien comentó que tenía un mal presentimiento, ya que lo habían tomado por sorpresa. Frente a la tienda de rosas, Viamont le dijo que podía irse si estaba cansado, ya que él podía con el trabajo de medio tiempo por su cuenta. Jay le preguntó que si lo decía en serio, porque entonces se iría a casa a ponerse cómodo mientras el joven amo se encargaba de sus asuntos, y agregó que lo esperaría afuera. Viamont entró en la tienda comentando que era bueno que tuviera perseverancia, algo que Jay confirmó pensando para sí mismo que lo hacía porque, después de todo, era el lacayo de Viamont. Cuando Hwa-Young le dio la bienvenida al cliente, se dio cuenta y se corrigió de inmediato, disculpándose y diciendo que por el momento estaban cerrados. Sin embargo, al ver al chico de las rosas frente a ella, se quedó bastante sorprendida. Viamont le aclaró que hoy no venía como cliente, sino como empleado de medio tiempo, lo que sorprendió a Hwa-Young. Añadió que estaba allí para cubrir a Na-Hee-Soo, dejando a Hwa-Young todavía más perpleja. Hwa-Young se preguntó si Na-Hee-Soo estaría enferma, ya que era muy raro que llegara tarde de esa manera. Le costaba creer lo que estaba pasando y se preguntó qué clase de relación tenía el chico de las rosas con Na-Hee-Soo, como para que él la estuviera cubriendo de esa forma. Más tarde, Hwa-Young y la dueña de la florería le daban vueltas al asunto. Hwa-Young opinó que deberían despacharlo, ya que ellas podían encargarse solas, pero la dueña se negó en rotundo, diciendo que ni hablar. Le preguntó a Hwa-Young si de verdad estaba sugiriendo que despacharan a un rostro tan apuesto que había venido por su propia voluntad. Hwa-Young replicó que no era algo que pudiera aprender de la noche a la mañana, en lo que la dueña estuvo de acuerdo. Pero entonces se le ocurrió una idea, sugiriendo que simplemente lo pondrían afuera para que trajera clientes. Hwa-Young se indignó,
preguntándole a la dueña si se había vuelto loca por querer ponerlo en un disfraz de mascota. Le preguntó por qué querría tapar un rostro tan perfecto, cara cuando él ya era perfecto tal como estaba. La dueña de la tienda, sangrando ligeramente por la oreja, declaró que nunca la había visto tan apasionada. Cuando Woo-young se acercó a Viamonte con cara de gato, Viamonte le preguntó si ya había terminado de hablar, a lo que Woo-young asintió. Le pidió que escuchara con atención y le explicó lo que tenía que hacer fuera de la tienda. Mientras una niñita paseaba con su madre, le echó un vistazo a Viamonte con el cartel y sus miradas se cruzaron. La niña saludó a Viamonte y se acercó a él, quien le preguntó si le gustaban las flores. La niña preguntó si se refería a todo lo que había allí, a lo que él asintió. Llamó a su madre diciendo que quería comprar a este chico. La madre se disculpó explicando que su hija siempre pedía comprar cualquier cosa que le gustaba, sin embargo la hija afirmó que él había dicho que todo estaba en venta. La madre la corrigió, preguntándole si estaba intentando avergonzarla y recordándole que no usara la expresión comprar con las personas. Mientras Viamonte se reía, dijo que no pasaba nada y se disculpó, revelando que él ya había sido vendido. La niña le preguntó si hablaba en serio, a lo que Viamonte bromeó diciendo que una señorita ya lo había comprado. La niña dijo que no importaba, ya que ella ya había comprado a un niño en el jardín de infancia, pues Gon le había dicho que si lo compraba también tendrían que casarse. Viamonte se rió mientras ellos continuaban su conversación. Jay, observando esto, reflexionaba sobre un hecho mientras recordaba su conversación con el presidente. El presidente le había preguntado si sabía por qué lo había llamado, a lo que Jay respondió que no. El presidente afirmó que no era nada especial, ya que su hijo a veces actuaba de maneras que eran muy difíciles de entender. Por eso le indicó a Jay que simplemente le avisara cuando actuara de forma extraña y le preguntó si lo entendía, a lo que Jay obedeció. En el presente, Jay pensaba en cómo le habían ordenado informar cada vez que Viamonte actuara de forma extraña. Pero todo lo que hacía parecía extraño. Se preguntaba qué era exactamente lo que debía informar, pues sentía que estaba perdiendo la cabeza. La escena cambió al hospital donde Nahasu jadeaba. Llamaba a Miniel, suplicándole que no se fuera, pero de repente abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba en el hospital. Se preguntó cómo había llegado allí y qué hora era. Al darse cuenta de que eran las 4:14 de la tarde, llamó a su jefa, disculpándose por haber faltado al trabajo sin previo aviso. Ella exclamó que algo había surgido, recordando la espantosa escena del día anterior. Sin embargo, la jefa le reveló que no había nada que hacer cuando estaba enferma y que su reemplazo estaba haciendo un trabajo fantástico. Naesu estaba bastante sorprendida por lo del reemplazo, preguntando a qué se refería. La dueña afirmó que había demasiados clientes en ese momento, por lo que no podía quedarse mucho tiempo al teléfono. Le pidió a Nahesu que se cuidara antes de colgar, dejando a Nahesu petrificada por la confusión. La escena cambió mientras sonaba el teléfono de Viamonte. Él había esperado que ella descansara un poco más, ya que era la primera vez que dormía bien en mucho tiempo. Jay preguntó si había recibido un mensaje, a lo que Viamonte respondió que ella se había despertado y supuso que tenía que irse. Luego le preguntó a Jay si alguna vez había trabajado en un restaurante de carne, a lo que Jay cuestionó si lo abandonaría si decía que sí. El hombre se rió, mientras Jay bufaba, afirmando que probablemente no había otro empleador aparte de él, que usaría a un trabajador de élite que costaba más de 12,000 kilovatios por hora para un trabajo de 10,000 kilovatios a tiempo parcial. Viamonte le pidió que le hiciera este favor, a lo que Jay exigió también un bono por el turno de noche, y Viamonte aceptó. Jay se preguntaba si era por curiosidad o por diversión, pero simplemente no podía entenderlo. En el hospital, mientras Nahesu se vestía, recordó la aterradora escena que involucraba a Minchul y Ari. Por detrás, Viamonte entró para ver cómo estaba. Le puso una mano en la frente, llamando a la tía y preguntando si le había bajado la fiebre. Mientras Viamonte le preguntaba si podía quedarse un poco más, mencionó que todavía podía sentir algo de fiebre. En respuesta, Nahesu afirmó que quedarse en el hospital por un periodo prolongado no la haría sanar más rápido. Cuando Viamonte le preguntó si se iba a casa, Nahesu lo confirmó. Luego él preguntó por aquel hombre, lo que hizo que Nahesu se detuviera. Al observar su vacilación, Viamonte preguntó si todavía tenía que referirse a él como su esposo. Tras otra pausa, Nahesu reveló que no lo sabía, preguntándose cómo debería llamar a Kang Minchul ahora y cómo se suponía que iba a arreglársela sola a partir de ese momento. Adelante.
Nahu admitió que extrañamente no podía quitarse la sensación de que aquello no había terminado de verdad. Reflexionó que era el amor lo que había perdido, un amor que la había eludido durante tanto tiempo y nunca había considerado la posibilidad de que terminara. Recordó cómo él parecía ser alguien que siempre estaría a su lado, sin importar las desgracias que plagaban su vida. Para ella, él había sido la única muestra de amor que había recibido, animándola a seguir adelante. Reconoció que su relación con Kong Mechu ya había terminado y que los restos de sus emociones destrozadas eran demasiado evidentes. Comprendía que nunca podrían volver a unirlos. Aún así, ella todavía se encontraba casi esperando que él regresara. Nahu se preguntó si debía estar enfadada y hasta qué punto debía expresar esa ira antes de perdonar. Se encontraba atrapada en esos pensamientos que consideraba tontos, patéticos y ridículos. Sin embargo, a pesar de reconocerlo, admitió que todavía no sabía qué hacer. Dirigiéndose a Baum, le dijo que aquello debía sonarle ridículo, comentando que debía parecer patética. Sin embargo, Bonte lo negó, afirmando que no era ridículo. Mientras tocaba a Nahu, él comentó que si fuera una emoción que pudiera cortarse tan fácilmente, entonces puede que no hubiera sido amor en primer lugar. Al oír esto, Nahu se sintió conmovida, comentando que él de verdad era un chico extraño. Cuando Viamonte le preguntó si eso era realmente así, Nahu lo afirmó. Entonces, Nahu pensó en lo extraño que era que en momentos como estos, Nahu se daba cuenta de que quien decía las palabras que más necesitaba oír era el chico raro que estaba frente a ella. Nahu le preguntó qué estaba haciendo mientras Bae le señalaba que tenía un mechón de pelo fuera de su sitio. Nahu mencionó que era porque se había atado el pelo sin mirarse en el espejo. Riendo ante su reacción, fue interrumpido cuando su teléfono sonó. Era Hiki. Nahu, al darse cuenta de que era un hombre de chica, le preguntó si iba a contestar. Bae lo negó diciendo que no era importante. Sin embargo, Nahu insistió en que no creía que ese fuera el caso. Sentada junto a Bae, reflexionó sobre cómo ella solo había recibido llamadas de cobradores de deudas. Últimamente, sin embargo, había experimentado algo diferente. Una llamada que no era por necesidad, sino porque alguien simplemente quería escuchar su voz. Esta sensación de expectación era desconocida para ella. Consideró que, tras esperar varios tonos, una llamada que persistía tanto tiempo era o algo urgente, una señal de un profundo interés. Bonte le dijo que había colgado por accidente y le pidió a Nahu que no se preocupara, sugiriendo que mejor hablaran de otra cosa. Nahu, sin embargo, le dijo que debería haber contestado, mencionando que creía que a la chica le gustaba a él. Cuando Bae le preguntó cómo lo sabía, Nahu afirmó que era simplemente porque era una chica. Bellonte lo confirmó, lo que llevó a Nahu a comentar que no existía tal cosa como una simple amistad entre un hombre y una mujer. Hizo referencia a la afirmación pasada de Mchul, de que él y otra mujer eran solo conocidos, calificándolo como una completa mentira. Bellonte entonces le preguntó qué significaba eso para su propia relación, señalando que ellos dos eran un hombre y una mujer que se contactaban a diario y pasaban tiempo juntos después del trabajo. Nahu, no obstante, desestimó su inquietud, diciéndole que no fuera ridículo, recordándole que él todavía era un niño. Bai a su vez señaló que la chica de la que hablaba también parecía bastante joven en sus modales. Restándole importancia, Nahu le dijo que lo olvidara, preguntándose a quién podría gustarle a alguien, como ella. Incluso a quienes alguna vez les gustó, al final se cansaban y se iban. Al oír esto, Bon reveló que a él le gustaba a ella. Nahu, desconcertada, lo acusó de bromear y le advirtió que lo regañaría, pero Bellonte insistió en que no era ninguna broma. Mientras Bonte se inclinaba más cerca, Nahu se levantó rápidamente, diciendo que le hacía cosquillas y que su voz era demasiado grave. Bae se dio cuenta de que ella estaba fingiendo no haber oído, preguntándose por cuánto tiempo más seguiría haciéndolo. Fuera del hospital, Nahu le preguntó cómo había pagado las facturas del hospital. Bae respondió que había usado el dinero que tenía ahorrado. Nahu, sorprendida, le dijo que debería haberla dejado descansar en casa y le preguntó de dónde había sacado el dinero para eso. Luego afirmó que se lo devolvería. Bae, en respuesta, le dijo que la visitaría todos los días para recordárselo. Nahu, ligeramente molesta, le pidió que no intentara engañarla, lo que hizo reír a Bae. Nahu, recordando algo de repente, exclamó que ella tenía que ir a su trabajo de medio tiempo en el restaurante de carne. Viamonte la calmó, diciéndole que ya había enviado un reemplazo.
Le explicó que se trataba de alguien que conocía de la tienda. Mientras tanto, Jay se lo estaba pasando en grande, haciendo el trabajo, recibiendo elogios de los clientes por su excelente habilidad para asar a la parrilla. Comentaban que la carne se derretía en la boca. El dueño, sin embargo, estaba demasiado impactado al verlo terminar de limpiar, al ver que Jay bajaba las botellas de un solo golpe. Un cliente hizo un ruido, pero Jay, con una sonrisa amenazante, lo amenazó diciéndole que comiera en silencio. El cliente, intimidado, asintió. Ya en la cocina, Jay se preguntó a sí mismo qué demonios estaba haciendo. En otra parte, en un callejón, Dong-guk llamó a Hee-ji preguntándole por qué ponía esa cara. Riendo le preguntó si Viamonte no le contestaba, aconsejándole que se rindiera. Dong-guk mencionó con cuántas chicas Biam había estado y señaló que algunas mujeres confundían su amabilidad con algo más. Hee-ji, sin embargo, le espetó, preguntando si Biam era como él. Desconcertado, Dong-guk le preguntó a qué se refería con eso. Hee-ji lo acusó de sonreírle siempre a todas las chicas y de emocionarse cuando le hablaban. Dong-guk, en shock, preguntó cuándo había hecho él tal cosa. Hee-ji lo ignoró y se fue, dejando a Dong-guk gritándole a sus espaldas, exigiéndole una respuesta. Hee-ji, frustrada, murmuró que era un fastidio mientras seguía enviando mensajes a Bom. Mientras tanto, Mechiel llamaba repetidamente a Audi, pero no recibía respuesta. Maldiciendo, se preguntó por qué no podía localizarla, pensando si de verdad estaba rompiendo con él. Él temía que ella esparciera rumores en el trabajo. Desesperado, le envió un mensaje de voz, suplicándole que contestara, pensando que no tenía a dónde ir, hasta que Nahu se calmara. La incertidumbre lo estaba volviendo loco. Justo en ese momento, alguien por detrás le arrojó algo. De vuelta con Baante, este estaba lidiando con unos cobradores de deudas mientras le enviaba mensajes a Nasu, diciéndole que la extrañaba. Nahu respondió diciéndole que aguantara hasta el día siguiente. Jay entonces dijo que tenía algo urgente que decir. Bayonte, al notar su tono, le dijo que procediera, justo cuando un guardia informó que había recibido una llamada importante. Se reportó que había recibido la llamada con un mensaje que decía que el joven amo llegaría pronto. Se mencionó que había pasado un año, así que el presidente había insistido en que toda la familia se reuniera para darle la bienvenida. Beyonte asimiló la noticia, comentando que ya había transcurrido un año y cuestionó si al presidente de verdad le importaban los lazos fraternales. Expresó sus dudas, preguntándose desde cuándo le habían importado esas cosas al presidente. Además, comentó que si su hermano le viera la cara, podía apostar que la comida coreana que no había probado en un tiempo se le atragantaría. Riéndose del asunto, Beyonte se giró hacia Jay buscando confirmación. Pero Jay simplemente se rió también. Jay se quedó de piedra dándose cuenta de que la tensión entre los jóvenes amos era muy intensa. Sin embargo, su atención se desvió rápidamente al notar que el encendedor en la mano de Beyonte era suyo. Por dentro se lamentaba del gasto, sintiendo el dolor de haberlo perdido. El guardia, observando la situación, le preguntó a Beyonte qué pensaba hacer. Beyonte, con aire indiferente, preguntó a qué se refería, sugiriendo que simplemente lo declararan muerto. El guardia se quedó perplejo, pero Beyonte admitió que su hermano probablemente preferiría una noticia así. Entonces se sugirió que le ofrecieran una dulce mentira como regalo de bienvenida. La escena cambió a Mitchell, quien estaba visiblemente frustrado, estaba maldiciendo y preguntándose por qué Ari no contestaba sus llamadas. Se dio cuenta de que no estaba ni en el trabajo ni en casa. De repente, desde atrás, le lanzaron un paquete a Mitchell, acompañado de un comentario burlón que lo llamaba imbécil. Al darse la vuelta vio a Ari, quien inmediatamente le preguntó cuándo había llegado. Cuando Mitchell intentó acercarse a ella, Ari retrocedió gritándole que no la tocara. Temblando, luchaba por mantener la compostura. Con la voz cargada de ira le advirtió que ni se le ocurriera ponerle una mano encima, acusándolo de usar esas mismas manos para meterse en la cama con otra mujer mientras aún estaba con ella. Lo llamó asqueroso, con una repugnancia evidente. Mitchell intentó defenderse, insistiendo en que nunca se había acostado con la otra mujer mientras estaba con ella. Sin embargo, Ari no estaba convencida. Le exigió saber si de verdad esperaba que se creyera semejante mentira. Mientras seguía golpeando a Mitchell, le preguntó si de verdad creía que ella podría hacerlo, confiar en sus palabras. Mitchell, con una postura inquebrantable, admitió que todo lo que ella había presenciado era la pura verdad. Le explicó que, dadas las circunstancias, se vio obligado a vivir con la otra mujer, pues no tenía ningún otro lugar a donde ir.
No obstante, le aseguró que, a pesar de que vivían juntos, jamás le había sido infiel a Ari durante su relación. También le reveló que ahora estaban divorciados, lo cual era otra, ¿verdad?, innegable. Mitchell confesó que la había llevado hasta allí a pesar de saber que ella querría terminar con él si descubría cómo estaba viviendo. Afirmó que su intención nunca fue ocultarle nada. Poniéndole una mano encima para tranquilizarla, le dijo que no se preocupara, prometiéndole que no volvería a buscarla, nunca más. Solo había venido para disculparse por última vez, pues no era un hombre sin corazón, del todo. Antes de marcharse, le aconsejó que no bebiera en exceso, ya que ella no toleraba bien el alcohol. Le recordó que no se saltara el desayuno porque eso solo haría que se quedara dormida, y le sugirió que tomara una sopa para la resaca cuando lo necesitara. Le animó a encontrar a alguien mucho mejor que él, disculpándose por ser un hombre sin habilidades, sin nada que ofrecer y con un pasado oscuro. Dicho esto, se dio la vuelta y comenzó a alejarse. Mientras observaba la figura de Mitchell desaparecer, Ari intentaba convencerse de que todo era mentira, que cada palabra que él había dicho era falsa. Las lágrimas llenaron sus ojos mientras susurraba, pidiéndole que no se fuera. Superada por la emoción, corrió tras él, intentando agarrarlo mientras le gritaba que no la abandonara. Lo llamó desgraciado, sollozando descontroladamente. A pesar de sus duras palabras, Mitchell sonrió pensando que eso era exactamente lo que esperaba que sucediera. Mientras tanto, Nahu se encontraba de nuevo en su insignificante y miserable hogar. Mientras recogía los preservativos esparcidos por el suelo, una dolorosa verdad la golpeó. Se preguntó qué habría pensado su yo de 20 años de haber sabido que un día estaría limpiando los restos de la infidelidad de Mitchell en su propia casa. Se cuestionó si acaso había sido una tonta ingenua por haber jurado una eternidad con tanta facilidad. Tratando desesperadamente de mantenerse en pie, se sentía al borde del colapso una y otra vez. Quería deshacerse de todo sin dudarlo ni un segundo y sin sentir remordimientos. Y sin embargo, al final ni siquiera fue capaz de deshacerse de sus pertenencias. Al sonar su teléfono se preguntó si serían los cobradores de deudas. Otra vez, considerándolos terriblemente inoportunos incluso a esas altas horas de la noche. Suplicó en su interior que la dejaran en paz, al menos por esa noche. Sin embargo, el teléfono siguió vibrando una vez, 2 veces, 10 veces, creando una perturbadora sensación de mal presagio. Pensó que cuando alguien esperaba tanto para que le contestaran una llamada, significaba que bien algo era realmente urgente, o que a esa persona le importaba de verdad la persona al otro lado de la línea. Para su sorpresa, era Bae quien la llamaba. Al responder, Nahu escuchó a Bonte mostrarse sorprendido de que hubiera contestado. Se disculpó, explicando que no podía aguantar hasta mañana para oír su voz y le preguntó si no le importaba que la llamara. Nahu le aseguró que no había problema. Cuando Bonte le preguntó si tenía sueño, ella respondió que era imposible que pudiera dormir en un lugar así. Admitió que ya sería un milagro si no tenía pesadillas. Volver a ver su casa había sido todavía más espantoso de lo que había imaginado. Nahu se disculpó por haber permitido que un niño presenciara una escena tan terrible. Añadió que él también había resultado herido y que ella ni siquiera se había fijado en él. Viamonte la tranquilizó diciéndole que todo estaba bien, explicando que el niño seguramente se había asustado y había salido corriendo. Pero Nahu comentó que era una escena que haría que cualquiera quisiera escapar. Viamonte le preguntó cómo se encontraba, a lo que Nahu respondió que estaba bien. No obstante, cuando él insistió, ella admitió que no estaba para nada bien. El simple hecho de pensar en ello hacía que le costara respirar. Las manchas de sangre esparcidas por la casa se habían grabado a fuego en su mente, dejando una marca imborrable. Aunque las duras palabras del mundo la habían vuelto más fuerte, su corazón seguía siendo vulnerable a las heridas dejadas por las personas a las que amaba. Fue entonces cuando Viamonte le sugirió una idea que desconcertó a Nahu. Le propuso que se liberaran dejándola sin saber a qué se refería exactamente. Continuó explicando, animándola a pensar en algo que nunca hubiera hecho antes, algo que siempre había querido hacer, pero a lo que había renunciado por el bien de alguien más. Nahu guardó silencio un momento antes de admitir que había algo en particular que le venía a la mente. La escena cambia y vemos a Nahu, quien, en un impulso, compra cigarrillos. Reflexionó sobre lo vergonzoso que fue comprarlos, comparándose a sí misma con una adolescente rebelde. Se preguntó por qué se le había ocurrido esto, especialmente cuando ni siquiera podía permitirse semejante gasto. No obstante, siempre había sentido curiosidad. Se preguntaba por qué la gente fumaba, recordando que Mitchell siempre tenía un cigarrillo en la mano.
Cuando se conocieron, a ella le molestaba su hábito de fumar. Lo había llamado, provocando que él tirara el cigarrillo después de darle solo una calada. Él le había dicho que lo había tirado de inmediato, preguntándole si eso le parecía genial. Ella le había preguntado si se suponía que tal acto debía impresionarla. Sonriendo, él había respondido que no podía permitir que su esposa respirara ese humo. En aquel momento sus palabras hicieron que el joven corazón de Najesu se acelerara tontamente. Pero con los años, fumar se había convertido en un hábito para él. En los días fríos, ella observaba cómo el denso humo se dispersaba y se preguntaba si fumar proporcionaba alguna forma de consuelo. Se planteaba si la tristeza podría desvanecerse como un suspiro en el pesado humo. Ahora, buscando una zona designada para fumadores, se preguntó si había malgastado el dinero en los cigarrillos. Habían sido caros y razonó que solo fumaría una vez, ya que sentía que era un desperdicio tirarlos, mientras intentaba encender uno. Descubrió que el proceso era inesperadamente difícil. Murmuró con frustración, preguntándose por qué el encendedor no funcionaba. En ese preciso instante, Bom le quitó el cigarrillo de la mano y le comentó que lo estaba haciendo mal. En la habitación de Ari, mientras Ari consolaba a Mechul para que no volviera a esa casa y no viera nunca más su cara, diciéndole que podía vivir sin ella. Mechul reveló, mientras pasaba la noche con Ari, que había sido ridículamente fácil seducir a una joven ingenua que no conocía ni siquiera cómo funcionaba el mundo. Mencionó que había sido una chica inocente, fácil de convencer y con la que jugar un rato, pero eso era todo. Había considerado seguir adelante, pero sinceramente no había querido hacerlo. Se preguntó si la historia habría sido diferente si Ari tuviera el mismo aspecto que Najesu, cuestionándose si se habría sentido siquiera un poco inclinado a dejar a Najesu y establecerse en otro lugar. Sin embargo, negó abruptamente esa posibilidad, afirmando que probablemente eso nunca sucedería. Reconoció que las parejas se aferraban el uno al otro con una persistencia que llegaba a ser molesta, y parecía que así era. Pensó que por ahora se quedaría aquí y no volvería a casa. Sin la figura de un marido, Najesu se daría cuenta de su valor. Al principio, ella podría sentirse traicionada y furiosa, pero él sabía que la Najesu que conocía jamás abandonaría a Kong Mechu. Incluso si él la hiriera una y otra vez, tratándose de él, estaba seguro de que al final ella volvería a coger esas heridas, ya que aquello no era solo ignorancia. Nahu ya era de por sí lamentable. La escena cambió cuando Viamonte le quitó los cigarrillos de la mano a Nahu, diciéndole que no se hacía de esa manera. Nahu le preguntó por qué había evadido su pregunta sobre cómo sabía dónde había estado. Viamonte le explicó que la había escuchado decir antes que iba a la tienda de conveniencia y esta era la más cercana a su casa. Él abrió el encendedor mostrándole cómo se hacía y le preguntó si quería intentarlo de nuevo, ya que él se lo encendería. Nahu adoptó una postura, encontrándolo extraño, pues nunca antes había olido algo parecido. Le preguntó si él fumaba, ya que tenía un encendedor. Viamonte afirmó que no fumaba. Cuando ella le preguntó por el mechero, él respondió que era de su amigo, asegurando que esa era la verdad. Nahu comentó que un adulto que solo hacía cosas así cuando le decían que se revelara era un poco raro, y añadió que la gente decía que a los hombres no les gustaban las mujeres que fumaban. Viamonte lo negó, diciendo que no era cierto, o más bien que era cierto en parte. Le parecía triste que ella estuviera haciendo esto, aunque no supiera fumar. Que fumar o no, a él no le importaba. Al igual que con Najesu, cualquier cosa estaba bien. Ese era el problema. Viamonte dijo que si la razón de ella era por culpa de esa persona, entonces no le gustaba. Le dijo que él le enseñaría y le indicó que se lo pidiera de nuevo. Najesu tomó el cigarrillo y Viamonte intentó encenderlo en silencio, pero no hubo respuesta. Nahu soltó una risita señalando que no funcionaba, a lo que Viamonte se rió. Nahu le dijo que no se riera, pero él siguió haciéndolo. Viamonte sacó el cigarrillo otra vez, pidiéndole que observara con atención. Le indicó que lo sostuviera en la boca y que, mientras la llama estuviera presente, aspirara. Le explicó que necesitaba inhalar para que prendiera, afirmando que no era difícil. Mientras ella lo observaba, Nahu le dijo que nunca fumara, ya que parecía un delincuente. Viamonte se rió, declarando que sus palabras lo entristecían. Nahu decidió intentarlo de nuevo, sosteniendo el cigarrillo en su boca e inhalando mientras lo acercaba al encendedor. Cuando dio una calada, tosió sin parar, preguntándose cómo la gente podía fumar de esa manera. Viamonte le insistió en que dejara de fumar, pero Najesu afirmó que sería un desperdicio.
Viamonte, sin embargo, replicó que su cuerpo valía más que los cigarrillos y lo tiró. Le dijo que no forzara su cuerpo con cosas dañinas solo porque le apetecía, asegurándole que estaba bien dejarlo ir. Él sugirió que hicieran otra cosa en su lugar, afirmando que había muchas cosas mejores que los cigarrillos. Mientras se acercaba a Nahu, Najesu recordó las palabras de Viamonte sobre que ella le gustaba, diciendo que no estaba bromeando. Ella pensó que era una locura y no podía creer lo que estaba pasando por su mente en ese momento. Le dijo a Viamonte que dejara de decir cosas raras con esa cara y preguntó, ¿acaso creía que ella era una chica de 19 años a la que se le aceleraría el corazón por un chiquillo que parecía tener una vida complicada? Viamonte respondió que ojalá ella tuviera 19 para que su corazón se acelerara un poco por él. Entonces Nahu le sugirió que conociera a una chica de 19 años, a lo que Viamonte inmediatamente se negó. Luego ella le sugirió una de 20 años, pero Viamonte afirmó que él prefería a las mujeres mayores, haciendo que Nahu suspirara. Un timbre repentino los interrumpió mientras Najesu se preguntaba si era Hiji, el nombre de la chica que había visto antes. Se preguntó si de verdad eran tan cercanos, viendo que él recibía llamadas todas las noches. Sin embargo, notó que Viamonte colgaba. Le preguntó si había colgado la llamada por accidente otra vez, pero Viamonte lo negó, revelando que lo había hecho a propósito. Acercándose más a Nahu, declaró que estaba con alguien que le gustaba y no quería ser molestado. A medida que él se acercaba, Naesu sintió que ya no tenía dónde huir. Cuestionó a Viamonte preguntándole si de verdad le gustaba a alguien como ella, una señora que había estado casada, que tuvo un esposo y que casi había tenido un hijo. Viamonte le aseguró que no importaba, ya que a él mismo a menudo lo llamaban un trapo sucio. Naesu le preguntó si hablaba en serio, a lo que Viamonte le preguntó qué pensaba ella. Admitió que él sí parecía serlo, un poco mujeriego. Adoptando una postura algo injusta, Viamonte comentó que él era más inocente de lo que ella podría pensar. Se acercó más, diciendo que si ese era el tipo de hombre que a ella le gustaba, él iría por ella, incluso si quedaba completamente destrozado. La escena cambió a un restaurante donde Donguk y su amigo estaban bebiendo. El amigo preguntó dónde se había metido Hiji, mencionando que él la había visto salir un rato antes. Otro amigo sugirió que la dejaran en paz, suponiendo que no quería estar con ellos y Bae no estaba. Comentaron lo gracioso que era que lo hubiera perseguido con tanta insistencia, solo para al final ni siquiera salir con él y terminar siendo rechazada. La chica admitió que había pensado que Hiji y Bamtai terminarían juntos, ya que Bamtai siempre pareció ser especialmente amable con Hiji en el pasado. Otro amigo sugirió que era simplemente porque Hiji era guapa y que por eso Bamtai había estado intentando impresionarla. Comentaron que se las daba de tener mucha clase a pesar de ser un mujeriego. Otro intervino diciendo que alguien peor que un tipo malo es el que juega con todas de esa manera. Reconocieron que Viamonte no le había dado exactamente señales confusas a Hiji. Era guapo y encima amable, lo que confundía a las chicas. Seguramente solo sabía cómo manejar a las mujeres. Otro se metió en la conversación, afirmando que entre hombres ellos podían darse cuenta de inmediato. Aseguró que Viama seguramente se había llevado a la cama a un montón de chicas que habían estado detrás de él. Comentó que por eso Viam era un verdadero pieza. Haciendo caso omiso de sus comentarios, Donguk soltó una maldición, llamándolos escoria y afirmando que ellos eran la verdadera basura, no Bae. Los demás le devolvieron los insultos, preguntándole por qué estaba reaccionando de forma tan exagerada. Se alejó murmurando que aquellos que no podían ni abrir la boca delante de Bae eran los que más ladraban a sus espaldas. Sus amigos se pusieron a cotillear sobre su comportamiento, preguntándose por qué actuaba de esa manera. Supusieron que debía de estar borracho. Mientras tanto, Donguk se encontró con Hiji fuera y le preguntó qué estaba haciendo. Al notar el frío que hacía, le preguntó si seguía enviando mensajes que ni siquiera recibían respuesta. Hiji lo despachó diciendo que no importaba. Donguk, sin embargo, expresó su lástima diciendo que le daba pena ver cómo la ignoraban. Hiji le espetó que si la ignoraban o no, no era de su incumbencia. Donguk la detuvo afirmando que él ya lo sabía todo. Le reveló que sabía perfectamente por qué Bae siempre la había tratado tan bien. Donguk le preguntó si no le hería el orgullo andar pegada a alguien a quien no le interesaba en lo más mínimo. Hiji, desconcertada, le preguntó de qué demonios hablaba y le dijo que no se hiciera. El tonto que no se entera de nada. Donguk le respondió que la única que actuaba como una tonta era ella, y le preguntó por qué siempre estaba obsesionada con Bae, arruinándole el ambiente a todos los que la rodeaban.
Maldijo entre dientes, admitiendo que le había caído mal ese maldito imbécil desde el primer momento en que lo vio. A pesar de ser mayor, Bonte le había insistido en que lo tratara de tú a tú, como si fueran amigos. Pero no era porque quisiera intimar con ellos. Sencillamente, la gente como ellos le importaba un bledo. Por eso le era indiferente cómo lo trataran. Y aunque a veces fingía ser amable, siempre había algo extrañamente inquietante en su mirada. Dong-guk le advirtió que no se hiciera ilusiones, que cuando ella miraba a Viamonte, él parecía inteligente, más maduro que ellos, y desprendía un cierto aire de misterio, y por eso todas las chicas caían rendidas a sus pies como tontas. Dong-guk empezó a cuestionarla, preguntando si de verdad creía que a Viamonte no le importaba, y le recordó que todos los hombres son iguales. La retó preguntándole si acaso pensaba que solo porque Viamonte fuera unos años mayor iba a ser diferente a él. Iggy se mofó, preguntándole con sarcasmo si ya había terminado su discursito, para luego llamarlo patético. Dong-guk, entrecerrando los ojos, le preguntó si de verdad acababa de llamarlo patético. Iggy se lo confirmó sin pelos en la lengua, diciéndole que era un idiota. Como respuesta, Dong-guk le dijo que el verdadero patético era ese pedazo de basura. Aseguró que él lo sabía todo, incluida la verdadera razón por la que Bai la trataba tan bien. Entonces le preguntó por su hermano menor, diciendo que estaba enfermo y que por eso ni siquiera iba al colegio. Le echó en cara que ella siempre se ocupaba de su hermano en cuanto tenía tiempo libre, en vez de dejar esa tarea a sus padres, que se mataban trabajando para pagar las cuentas. Fue entonces cuando Dong-guk sentenció que Bonte no la trataba bien porque le importara de verdad. Al contrario, simplemente sentía lástima por ella, por estar tan apegada a su hermano pequeño, ya que él mismo también había estado enfermo y sin poder asistir a la escuela durante años. Antes de que Dong-guk pudiera decir algo más, Hee le cruzó la cara de una bofetada, desafiándolo a que no volviera a hablarle de esa manera. Lo llamó desgraciado. Dong-guk, enfurecido, levantó la mano para devolvérsela, pero se detuvo a medio camino. Con una mueca de desdén murmuró que no valía la pena, ya que golpear a alguien como ella no cambiaría absolutamente nada. Tras encender un cigarrillo, Dong-guk exhaló y comentó que si alguna vez volvía a preocuparse por ella, entonces sí que sería un completo idiota. Justo en ese instante sintió una presencia a su espalda. Una sombra se cernió sobre él, mientras Bayum, de pie a su lado, le preguntaba si estaba fumando en plena calle, comentando que tenía toda la pinta de un delincuente. Se quedó esperando una respuesta, pero como Dong-guk permanecía en silencio, Bayum señaló que allí no había ningún cenicero, y si no lo había, la persona que fumaba debía apagarlo. Sin dudarlo un segundo, Bayum le arrebató el cigarrillo de la mano a Dong-guk y lo aplastó contra la palma de su mano, haciéndole gritar de dolor. Bayum se alejó sin más, y desde atrás, Hee lo llamó, pero él la ignoró por completo. Frustrada, ella le gritó que no la ignorara, insistiendo en que lo había llamado. Bayum se giró para preguntarle qué era lo que quería, a lo que Hee de repente le soltó si tenía novia. Sin titubear, Bayum le confirmó que sí, afirmando que de verdad le gustaba alguien. Acto seguido, le pidió que por favor se abstuviera de contactarlo de ese momento en adelante. Más tarde, mientras Bayum revisaba su móvil, vio un mensaje de Nasu. Ella le recordaba que había dicho que no fumaba y le pedía que no volviera a hacerlo. Al leer su mensaje, él sonrió y le respondió, prometiéndole que no volvería a fumar en toda su vida. A la mañana siguiente, en la floristería, Hwayong le hizo una pregunta a Nasu con curiosidad. Cuando Nasu le preguntó de qué se trataba, Hwayong titubeó un poco antes de decirle que llevaba tiempo queriendo preguntarle una cosa. Se preguntaba cuál era la relación de Nasu con el chico de las rosas, mencionando que cuando Nasu estuvo enferma, él había cubierto su turno y ahora siempre venía a recogerla después del trabajo. Hwayong señaló que la gente que son simples conocidos no llegaría tan lejos. Entonces se puso a especular si a él de verdad podría gustarle ella. Nasu se echó a reír, quitándole importancia e insistiendo en que era imposible que le gustara. Sin embargo, Hwayong observó su reacción y sonrió con picardía, comentando que era toda una broma. Afirmó que no tenía sentido que alguien como el chico de la rosa sintiera un gusto genuino por ella. Recordó comentarios anteriores que había hecho sobre su diferencia de edad y cómo la había llamado bonita para su edad, descartándolos como simples bromas. Se preguntó por qué alguien como él pasaría el rato con Nahu cuando tenía un montón de gente con la que está. Woo-yeon sugirió que tal vez había una historia oculta entre ellos, como en un dorama. Quizás Nahu le había salvado la vida en el pasado. Se rió de la idea, afirmando que el mundo había cambiado y que el amor a primera vista solo ocurría entre personas del mismo nivel.
Repitió que no tenía ningún sentido que alguien como él se fijara en una tía sin motivo alguno. Nahu se encontró reflexionando sobre las palabras de Uhong. El duro comentario sobre ser una tía se le quedó grabado, haciéndola sentir cohibida. Justo en ese momento, la dueña de la tienda la llamó y señaló a alguien que estaba afuera. La dueña hizo un gesto hacia alguien en el exterior y mencionó que parecía ser un conocido. Cuando Nahu se giró para mirar, se quedó momentáneamente atónita. Se dio cuenta de que parecía un cachorrito que acababa de encontrar a su dueño. La dueña instó a Nahu a que fuera a hablar con él, pero Nahu dudó, diciendo que estaba trabajando. La dueña la tranquilizó, recordándole que siempre había sido considerada cada vez que ella necesitaba un descanso, así que la cubriría esta vez. Animó a Nahu a darse prisa y salir. Al salir, Nahu fue recibida inmediatamente por Bae, quien la llamó tía. Ella le preguntó por qué había venido, a lo que él respondió casualmente, que estaba de paso y quería verla. Curiosa, Nahu le preguntó si estaba trabajando y si tenía hambre. Bae negó tener hambre, diciendo que ya había comido, pero admitió que probablemente sentiría hambre de nuevo para cuando regresara. Nahu le dijo que esperara y rápidamente fue a buscar unos caramelos de toffee. Dándoselos, le sugirió que los tomara y se los comiera más tarde. Bae los miró y preguntó si eran dulces. Nahu explicó que no era nada especial, pero que a ella le ayudaban cada vez que tenía un mal momento. Entonces se dio cuenta de que llevaba guantes y le dijo que no se los quitara, ofreciéndose a darle de comer ella misma. Mientras le daba de comer, Nahu se encontró a sí misma, pensando en las palabras de John. Consideró la idea de que el amor requería que las personas estuvieran al mismo nivel. Reflexionó sobre cómo Bae tenía un corazón increíblemente amable e infinitamente cálido. Se preguntó si los sentimientos de él hacia ella eran verdaderamente románticos o si eran simplemente por curiosidad o tal vez incluso por compasión. Después de ver la preocupación en sus amables ojos, se preguntó si él solo estaba preocupado por ella. En ese instante, Beyoncé le lamió ligeramente el dedo, sacándola de sus pensamientos. Al ver los ojos de Nahesu, Beyoncé supo que ella estaba dándole demasiadas vueltas a las cosas otra vez. La escena cambia mientras Nahesu sigue dormida, visualizando la espantosa escena que Michelle había protagonizado con Audi. Por detrás, alguien le toca la mejilla como si le estuviera secando las lágrimas. Nahesu se pregunta si es Kang Mitchell, ya que la mano se siente grande y fría. Sin embargo, la persona permanece oculta, colocando una mano sobre sus ojos para cubrirlos. Luego, mueve su mano hacia el suéter de ella, haciendo que Nahesu sienta calor mientras jadea cuando él le muerde la oreja y el cuello, dejándole una marca de su pasión. Nahesu le suplica que se detenga, preguntándose cómo pudo haber terminado en una situación así con él. Lo niega, murmurando mientras respira agitadamente al notar el tatuaje en su mano. Al mirar de cerca, ve a Viamonte acostado con ella, mirándola fijamente. En ese momento, Nahesu se despierta con el rostro completamente sonrojado. Se pregunta qué demonios acaba de soñar. Se pregunta si ha perdido la cabeza por completo, incapaz de comprender por qué un sueño tan extraño podría siquiera ocurrir. Incluso si él hubiera hecho algo así, ¿cómo pudo ella haber imaginado algo tan ridículo? Le echa la culpa a él, convencida de que es enteramente su culpa. Su comportamiento ha sido demasiado atrevido, haciendo que se pregunte si los chicos jóvenes son siempre así de directos. Él había declarado descuidadamente que le gustaban las mujeres mayores sin mostrar la menor duda, y a ella eso le pareció absurdo. Sabe que parece el momento perfecto para culpar a una persona más joven por su audacia. Se pregunta si es porque no ha estado involucrada con nadie durante tanto tiempo. Incluso antes de que las cosas terminaran con Mitchell, sus momentos íntimos habían sido escasos, siempre con alguna excusa patética para justificarlo. Un sentimiento de culpa la inunda al darse cuenta de que se ha convertido en una adulta inmadura. Las últimas noches en las que había soñado que Michelle la abandonaba parecían mucho más simples, mucho mejor en comparación. Sin embargo, ella se niega a aceptar esa verdad, diciéndose a sí misma que todo es mentira, pues no hay peor noche que despertar empapada en sudor y lágrimas. Y ahora lo entiende demasiado bien. La aventura que tuvo fue con una persona extraña, indescifrable, que no era ni del todo promiscua ni del todo inocente. Bae había sido imprudente, sin siquiera darle tiempo para guardar luto. Ella piensa para sí misma que por culpa de él, tanto sus noches como sus días se han vuelto un caos. La escena cambia al restaurante.
donde la dueña se está marchando, mientras se agradece a sí misma por su arduo trabajo. Reconoce que, una vez más, ha soportado otro día difícil. Piensa que planea tomarse una cerveza de camino a casa, pero al ver el reflejo de Bae se da cuenta de que él ha aparecido otra vez. La dueña llama a Nahu, señalando que ese chico ha estado viniendo a recogerla todos los días. Nahu admite que eso la hace sentir un poco más segura, considerando que la zona está llena de distritos de entretenimiento. La dueña está de acuerdo, mencionando que como ella trabaja hasta tarde, las calles cerca de su casa pueden ser bastante oscuras. Mientras Nahu se prepara para irse, comenta casualmente que caminar solo por la noche es aterrador para él, dejando a la dueña confundida por sus palabras. Luego dice que se irá primero, dejando a la dueña congelada en su sitio, sin poder moverse. Fuera de la tienda, Viamonte espera a Nahu y le pregunta si ya ha terminado, a lo que ella asiente. Él le dice que la ha estado esperando, lo que hace que Nahu se pregunte por qué de repente le está extendiendo la mano. Bae entonces admite que tuvo un sueño aterrador la noche anterior y sugiere que deberían tomarse de la mano mientras caminan. Nahu recuerda al instante su propio sueño, lo que provoca que un escalofrío recorra su cuerpo. Rápidamente le dice que se mantenga un poco más lejos y que no se acerque demasiado. Sin embargo, Bonte insiste en que quiere caminar a su lado, suplicándole que le permita estar cerca. Nahu firmemente se niega, diciéndole que camine por el otro lado. Bae entonces intenta justificarse, diciendo que tuvo una pesadilla la noche anterior. Nahu responde que es precisamente por eso que ella está aquí con él. Bae, sin embargo, insiste en que él es aún joven y siente miedo de caminar solo por la noche. Mientras Bonte mira de reojo a Nahu, nota que sus orejas se ven rojas. Él confirma que la seguirá desde atrás, pero pregunta si al menos puede tomar su mano. Con cuidado, toma su dedo y pregunta si eso es aceptable. Nahu duda por un momento, pero finalmente le dice que se acerque y camine a su lado. Luego le pide que le tome la mano, a lo que Viamonte accede de inmediato. Nahu se pregunta si él ya no tiene miedo, y Viamonte asiente confirmándolo. Comenta lo divertido que es para un chico en pleno crecimiento como él llorar por una pesadilla. Viamonte de repente cambia de tema, preguntando casualmente si hace más frío de lo normal. Su se da cuenta al instante y le pregunta si está intentando cambiar el tema por vergüenza. Cuando Viamonte duda, él afirma que lo ha pillado. Se ríe para sí mismo, pensando que extrañamente la cara de Nasu se había puesto roja. La escena cambia mientras el presidente recibe un informe sobre los recientes acontecimientos. Mientras tanto, otra figura parecida a Viamonte, el joven Amotom, aparece a la mañana siguiente saludando al tipo y dándole la bienvenida. Comenta que ha pasado un tiempo desde su regreso y se pregunta por qué hace tanto frío en Corea a su llegada. Decepcionado, declara que parece que el presidente vivirá más que él, así que no debería haber problema. Entonces, pregunta con sarcasmo si su querido hermano menor se encuentra bien. El guardia que supervisa la situación le pregunta si de verdad tiene curiosidad, a lo que Tae se burla, negando cualquier interés. Declara que, a excepción del obituario de su hermano, no tiene ningún deseo de oír noticias sobre ese maldito desgraciado. Cuando el guardia reveló que había muerto, tomó a Tae por sorpresa. Preguntó si fue él quien le dio la orden de decirlo, a lo que el guardia lo confirmó. Tae comentó que su hermano menor se había vuelto un poco insolente mientras él estaba afuera, afirmando que era imposible que hubiera muerto, incluso después de todas las veces que él había deseado que ocurriera. Siempre se había aferrado a la vida con terquedad, y era imposible que simplemente muriera de esa forma, ya que él no tenía ninguna intención de dejarlo irse en paz. Restándole importancia, dijo que estaba exhausto y sugirió que se fueran al hotel. El guardia entonces le preguntó si no iba a la casa familiar, a lo que Tae respondió sarcásticamente si de verdad creía que él podría dormir allí. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que estaba sujetando el aire, sin ninguna maleta. Taeji entonces dijo que no había nada que tocar, absolutamente nada, y le dijo al guardia que lo olvidara. Culpando al desfase horario, sugirió que salieran a conocer a algunas mujeres. El guardia preguntó si lo estaba incluyendo a él también, a lo que Taeji asintió, pidiéndole que le mostrara los alrededores. La escena luego cambió a la casa de Beom. Beom estaba soñando con un escenario bastante espeluznante. Un fondo rojo frente a un espejo mientras él aparecía herido. Se veía un reloj colgado, marcando el tiempo de forma siniestra. Al despertar le restó importancia al sueño, pero pronto sintió un ruido proveniente de otra habitación de la casa. Se veía a Jae inspeccionando varias cosas.
observó que había un cigarrillo sin encender, un mechero barato y una caja de vendas vacía. Todos estos eran objetos muy ordinarios y mundanos, sin embargo, desprendían una sensación fundamentalmente diferente, casi ajena en ese lugar. Él pensó que tal vez sus instintos le estaban diciendo que la mujer había cometido un grave error. Sin embargo, al girar la cabeza, se encontró con Byung mirándolo fijamente. Beom lo saludó, a lo que Jay le preguntó si se encontraba bien, y Beom afirmó que sí. Beom comentó que era agradable verlo en casa mientras Jay se maldecía por dentro, pensando que se suponía que debía estar dormido. Jay entonces le preguntó cómo sabía Beom que estaba allí, señalando que él era bastante hábil para pasar desapercibido, casi como un fantasma. Beom respondió que era porque todo estaba desordenado. Jay pronto se dio cuenta de que Byung se refería a las rosas y se preguntó si estaba loco. Beom inquirió sobre la situación. Jay declaró que había venido para informarle que el hijo mayor había acabado de llegar al país, aunque no estaba seguro de si debería haberlo despertado, ya que estaba durmiendo. Beom, reflexionando, se preguntó si ese era el caso. Luego recordó las pesadillas perturbadoras que había experimentado. Beom entonces cuestionó si el asunto era lo suficientemente urgente como para que Jay irrumpiera en su casa. A lo que Jay afirmó con una sonrisa, declarando que pensó que Beom querría saberlo de inmediato, ya que parecía preocupado por la llegada del hijo mayor. Jay entonces le preguntó si se había equivocado con esa suposición. Beom, mientras salía, dijo que estaba bien y que por eso le había dado la contraseña en primer lugar. Dándole las gracias, expresó que esperaba seguir contando con su apoyo. La escena entonces cambió para centrarse en Nahu. Se despertó por la mañana pensando en cómo últimamente había empezado a despertarse un poco más tarde. Desde que Mechul ya no estaba, ya no era necesario madrugar para preparar el desayuno. Sus gastos también había disminuido en los últimos días. Sin embargo, aún quedaba una montaña de deudas por pagar y con Mechul, cuya mano generosa solía darle una asignación regular, ya no estaba allí. Las heridas dejadas por aquella aventura no eran un dolor constante e insoportable. A pesar de todo, aún podía esbozar una pequeña sonrisa, convenciéndose a sí misma de que todo estaba bien. Pero de repente una punzada aguda le atravesó el corazón y las lágrimas asomaron a sus ojos sin previo aviso. 13 años de recuerdos. Cada instante vivido y respirado eran suficientes para traerlo de vuelta a su mente. El espacio que una vez ocupó a alguien tan imponente ahora se había desvanecido. Se preguntaba si aquel vacío podría llenarse de nuevo alguna vez. Se preguntaba si sería capaz de olvidar de verdad a Kang Mechul. Si tan solo el dolor hubiese dejado una cicatriz física, al menos así, podría sanar y cicatrizar con el tiempo. En lugar de eso, se preguntaba si acaso seguiría sangrando por esa herida, con su nombre atormentándola hasta el día de su muerte. Se preguntaba por cuánto tiempo más él seguiría siendo una herida en su corazón. Fue entonces cuando Nahu posó su mirada en un osito de peluche y recordó las palabras de Montai sobre haber tenido un sueño espantoso aquella noche. Le dio vueltas al asunto pensando que últimamente había estado recortando sus gastos. Se preguntó si esa sería la razón por la que una mujer como ella, que jamás gastaba el dinero sin pensarlo, había hecho de repente una compra por impulso. Le había comprado un oso de peluche a cierto niño que le temía a las pesadillas. La escena cambia entonces a un restaurante, donde la dueña le pregunta a Nahu si estaba familiarizada con una antigua leyenda. La dueña le preguntó si conocía la creencia de que si alguien bordaba un corazón en el muñeco con el que duerme un niño, se creía que éste cobraba alma y los protegía durante el sueño. Nahu preguntó si eso era cierto, a lo que la dueña sintió, aclarando que era tan solo una superstición, pero que una amiga suya acababa de tener un bebé y quería regalarle uno. Nahu pensó para sus adentros que ya había oído historias parecidas antes, pero aún así sentía que era demasiado infantil regalarle un oso de peluche a Byung. Después de todo, él era demasiado grande para uno. Sin embargo, a pesar de sus dudas, se encontró a sí misma imaginando a Byung sacar el osito de peluche y sostenerlo juguetonamente mientras dormía. Pensó que tal vez, después de todo, sería un buen regalo. Viamonte, al notar su expresión, le preguntó en qué estaba pensando, a lo que Nahu simplemente respondió que no era nada.
Bom le preguntó entonces si estaba ocupada ese día. Nahu, pensando en que acababa de terminar de trabajar y necesitaba ir a casa para abordar el osito de peluche, vaciló. Por alguna razón, no sentía ganas de negarse. Últimamente tenía más tiempo libre de lo habitual. Viamonte le pidió que pasara un rato con él. Ella aceptó y le preguntó qué quería hacer. Sin dudarlo un instante, Viamonte le colocó un casco en la cabeza. Nahu, confundida, le preguntó qué estaba haciendo y por qué le había puesto un casco de repente. Bom respondió que la iba a llevar a algún lugar, lo que provocó que Nahesu se sintiera avergonzada. Acto seguido, Bom la tomó en brazos, poniéndola aún más nerviosa. La escena cambia entonces hacia Jay, a quien Viamonte llama para que descanse un poco, ya que van a pasar el rato juntos. Mientras tanto, se veía a Jay en la habitación inspeccionando varias cosas. La escena vuelve a cambiar cuando Viamonte se quita el casco, anunciando que han llegado al lugar que quería visitar con ella. Menciona que suele venir aquí solo siempre que tiene tiempo. Luego le pregunta qué le parece, haciendo que Nahu note que su casa se siente inusualmente cerca de la luna, especialmente para un barrio como ese por la noche. El paisaje de las luces de Seúl es visible abajo mientras ella sube los empinados escalones. Las luces parpadeantes se reflejan en sus ojos, iluminando su visión a cada paso. Ella siempre ha sido consciente de que su hogar está situado a una gran altura. Sin embargo, nunca se ha tomado el tiempo para darse la vuelta y admirar la vista. Tras una larga pausa, se pregunta en voz alta si alguna vez ha apreciado de verdad la belleza del lugar en el que ha vivido durante tanto tiempo. Viamonte le pregunta entonces si tiene algo que quiera decir. Nahu duda antes de cuestionar sus intenciones, a lo que Viamonte le asegura que no hay nadie cerca. La anima a gritar todo lo que quiera, insistiendo en que eso le ayudará a sentirse aliviada. Impulsada por sus palabras, Nahesu contempla la idea de desahogar sus emociones. Se toma un momento antes de hacerlo, gritando el nombre de Kang Mitchell, maldiciéndolo. Lo llama un desgraciado sin remedio, un pedazo de basura, y le pregunta si de verdad se cree tan genial. Le exige que disfrute su vida sin ella, declarando que ya no siente nada por él, aunque luego se arrepienta. Le deja muy claro que ella jamás lo perdonará, pase lo que pase. Haciendo otra pausa, suspira. Entonces, Viamonte le pregunta si se siente aliviada, a lo que ella responde afirmativamente. Él continúa preguntando si se siente como nueva, y ella vuelve a sentir. Sin embargo, cuando él le pregunta si de verdad ha soltado todo lo que llevaba dentro, ella niega con la cabeza, ofreciéndole una pequeña sonrisa y dándole las gracias. Nahu entonces reflexiona preguntándose cómo supo él que ella se sentía un poco melancólica, sin que ni siquiera ella misma se diera cuenta. A su vez, Nahu se pregunta cómo es que él siempre parece saber exactamente cómo se siente. Le pregunta por qué siempre actúa de esa manera y cuánto peor pretende hacerla sentir. Viamonte responde preguntándole si tiene alguna idea de lo que pasa por su mente cuando escucha esas palabras de alguien que le gusta. Nahu, confundida, le pregunta en qué está pensando. Sin dudarlo, Viamonte la levanta en brazos, afirmando que sus pensamientos no son precisamente puros. Nahu, sorprendida, le pregunta qué quiere decir con eso. Viamonte, juguetón, le pregunta si estaría bien compartirlos, pero Nahu se niega rápidamente, entonces él se burla de ella, señalando que su cara se está poniendo roja. Avergonzada, Nahu insiste en que es por el frío. Viamonte anuncia que es hora de irse y que la llevará a casa. Le indica que se suba a la moto y le advierte que será peligroso, pidiéndole que se agarre más fuerte que antes. Nahu asiente, rodeándolo con sus brazos con más firmeza. Mientras viajan, se encuentra pensando en lo inusual que es él. Su ancha espalda, forjada por las dificultades, emana una fuerza silenciosa. Desearía poder abrazar esos hombros que han soportado el peso del dolor del mundo de una manera más madura. En lugar de eso, simplemente se apoya en él, dejando escapar un suspiro silencioso. La escena cambia a la casa de Viamonte, donde Jay está sumido en sus pensamientos. Entiende que el presidente Baon Tae-ju no es un hombre al que se pueda desobedecer. El presidente le había dado instrucciones claras de informar sobre cualquier comportamiento peculiar que mostrara a su hijo. Cuando Jay recibió esta orden por primera vez, él le resultaba irónico que alguien tan poderoso sintiera todavía la necesidad de ejercer semejante control sobre su propio hijo. La idea de que todas las familias de renombre funcionan así le parecía aún más ridícula. Al principio consideró renunciar al trabajo y exponer las imprudencias del heredero Chaebol, con la esperanza de obtener una buena tajada. Sin embargo, pronto se dio cuenta de que preferiría lidiar con un mocoso mimado que terminar como un sinvergüenza imprudente. Algo en el joven amo se sentía inquietante. Sus acciones eran tan extrañas que se volvió imposible ignorar su intuición.
Si llegara a exponer las actividades del joven amo, sentía como si nunca encontraría la paz. Se pregunta si debería proceder con cautela. A juzgar por los objetos intactos de la noche anterior, parece que el joven amo aún no se ha dado cuenta de que sigue siendo vigilado bajo las órdenes del presidente. Jay debate su próximo curso de acción mientras sale de la habitación. Mientras tanto, la escena cambia a la casa de Nahu, donde está bordando un corazón en un muñeco. Hace una breve pausa, admirando su trabajo. Aunque hay un poco de costura extra, lo encuentra bastante lindo. Considera llevarlo consigo al trabajo, pero decide que no, por temor a que se ensucie. En su lugar, decide esperar hasta después de su trabajo de medio tiempo al día siguiente para caminar a casa con Viamonte y dárselo. Luego se pregunta si a él le gustará. En casa de Ari, Mitchell se sienta a reflexionar. Han pasado varios días desde que se fue. Sin embargo, Nahasu no ha intentado contactarlo. Para ser sincero, esperaba que ella lo rastreara de inmediato, incluso si su enojo no se hubiera calmado. Ella siempre ha sido así, fingiendo ser indiferente y distante, mientras se preocupaba constantemente por él. Es su segunda naturaleza. Habitualmente se inquieta por su paradero, si está comiendo adecuadamente y si se siente bien. Reconoce que no puede seguir usando la misma ropa indefinidamente. Ari lo regaña con frecuencia, insistiendo en que reemplace cualquier cosa que necesite y que nunca regrese a casa bajo ninguna circunstancia. Reflexiona sobre cómo Nahu, a diferencia de Ari, siempre ha sido frugal. Si hubiera sido ella, habría remendado incluso la ropa rota y seguiría usándola. Quizás es porque Ari todavía es joven que gasta con más libertad. A pesar de todo, se encuentra a sí mismo curioso por el bienestar de Nahes. Considera llevarle algunas cosas necesarias y contempla visitar su casa mañana. Bite, mientras tanto, le envía un mensaje a Nahu disculpándose porque no podrá visitarla hoy. Nahu responde, asegurándole que está bien y que pueden verse la próxima vez. Sin embargo, ella no puede evitar sentirse un poco desconcertada. Se da cuenta de lo acostumbrada que está a verlo a diario y de cómo daba por sentado que ellos volverían a encontrarse. Entiende que él tiene su propia vida y que habrá ocasiones en que sus horarios no lo permitan. Aún así, siente una punzada de desilusión. Decide que le entregará el muñeco bordado la próxima vez que se vean, pues era la primera vez que recibía un mensaje de un niño diciendo que no podía escribirle en ese momento. Reza en silencio, esperando que no haya sucedido nada malo. La escena cambia de nuevo, mostrando a Mitchell mientras sube las escaleras hacia la casa, con una amplia sonrisa dibujada en su rostro. Mitchell observó el lugar y afirmó que esperaba que estuviera igual. A pesar de los cambios, seguía siendo el hogar de Kang Mechul y Na-Jesu, lo que le produjo una sensación de alivio. Por mucho que la hubieran limpiado, la casa aún lucía ruinosa. Sin embargo, Nahu había hecho algunos arreglos la noche anterior durante su ausencia. Era típico de Na-Jesu estar en un sitio así. Entonces se fijó en un muñeco que jamás había visto y se cuestionó su presencia. Se preguntó si a Na-Jesu le gustaban los muñecos, divertido ante tal pensamiento. Señaló que ella debió sentirse muy sola sin su esposo y que debería haberlo tratado bien cuando él estaba cerca. Luego caviló sobre la idea de llevarse algo de ropa interior, riéndose para sus adentros. La escena cambió a Viamonte mientras subía las escaleras. Tom, al verlo, reaccionó lanzando un vaso que se hizo añicos. Los hermanos se encararon mientras Taji comentaba que había pasado tiempo. Él le preguntó cómo le había ido. Observó que su hermano menor se veía rígido, incluso ante él, añadiendo que no tenía ni una pizca de encanto. Acto seguido, le preguntó si su hermano había crecido desde la última vez que se vieron. Él le exigió que se arrodillara para que sus miradas se nivelaran, antes de que decidiera cortarle las piernas. Bite respondió con sarcasmo, sugiriendo que él podría simplemente se hiciera más alto, lo cual irritó a Tom. Ya enfurecido, le espetó que ya tenía 27 años y le preguntó si de verdad creía que todavía iba a crecer. Bite entonces le preguntó si alguna vez se había preguntado por qué nunca se hacía más alto, mencionando que en el pasado había sufrido de terribles dolores de crecimiento. Recordaba haberle escuchado llorar cada noche, quejándose de que le dolían tanto las piernas que hasta él le daba miedo. Acto seguido, le preguntó en tono de burla si todavía lloraba por las noches. Esto enfureció a Tom, quien lo insultó y le dijo que seguro estaba buscando una paliza, ya que hacía tiempo que no recibía una. Jay apenas pudo detenerlo, mientras Tayi le advertía que un día de estos definitivamente lo liquidaría, tal como lo había hecho con su madre.
Bae sonrió con suficiencia, afirmando que lo esperaría con ansias. En ese momento un guardia llegó e informó que el presidente había llegado. Taiji reaccionó con frustración al ver a Jay y le ordenó que lo soltara. Entonces le preguntó a Jay si tenía la menor idea de lo valioso que era el objeto que acababa de tocar. Le advirtió que recordaría su rostro y le sugirió que tuviera mucho cuidado de camino a casa. Bae le dio una palmada a Jay y comentó que la situación era delicada pues su hermano era realmente aterrador. Jay entonces le preguntó si Bae lo protegería, a lo que este respondió que puesto que a él le pagaban para protegerlo, no era como si el otro tuviera la responsabilidad de protegerlo. De vuelta, ya en la mesa el presidente llamó a Taiji y le preguntó por Melissa. Taiji se mostró confundido, preguntándose cómo es que el presidente siquiera sabía el nombre de aquella mujer del otro lado del mundo. Él expresó su frustración porque el presidente estaba investigando a sus hijos que ya se habían marchado al extranjero. El presidente hizo una pausa para mirarlo fijamente. Tom, visiblemente agitado, afirmó no tener ni idea de lo que Melissa andaba diciendo, pero insistió en que el asunto no tenía nada que ver con él. La describió como una mujer delirante que solo buscaba dinero a pesar de que ya vivía con alguien más. El presidente le observaba en silencio. Tom, cada vez más frustrado, maldijo entre dientes antes de disculparse. Le aseguró al presidente que de ahora en adelante sería más cauto y mantendría un perfil bajo en Corea para evitar este tipo de problemas. El presidente entonces dirigió su atención hacia Bae, preguntándole si él tenía algún problema. Bante vaciló un instante, recordando a Nasu, pero al final negó tener algún problema, asegurando que todo estaba en orden. La escena entonces cambió a Nahaisu justo cuando entraba en su casa. Se quedó paralizada del susto al percatarse de que Kang Mitchell estaba allí. Permaneció inmóvil antes de enfrentarlo, exigiéndole que come out immediately. She screamed at him, questioning his sanity and asking who he thought he was to show up there. Mitchell smirked and commented that her reaction was rather dull. He then questioned whether he had come to a place he should not have, remarking that it was their house. Nahu firmly corrected him, stating that it was no longer their house, but hers alone. She ordered him to leave immediately and accused him of lacking a conscience after seducing a young girl. Mitchell grabbed her wrist and questioned if she was referring to Ahri, emphasizing, make her own decisions. Nahu retorted that only people of the same age group could say such things, arguing that as an adult, he should have avoided Ahri if he truly knew better. Mitchell stepped closer to her, questioning if she was trying to act like an adult. He then asked if she would be honest with herself, wondering if she was jealous. He pressed further, asking if she was hurt because he had fooled around with a woman 8 years younger than her, or if she simply missed him. Nahu snapped, cursing at him and ordering him to let go of her wrist. She then threw various objects at him, demanding that he leave. Mitchell sighed and commented that she was truly crazy, announcing that he was leaving. However, before departing, he smirked and stated that he would see her again. Nahesu screamed at him, warning him not to say such ridiculous things, and demanding that he never return. She threatened to report him if he did. As Mitchell walked away, he reflected on Nahesu's reaction. He thought about how she was pretending to be unaffected, yet she was unable to let go of the past. He felt a strange sense of satisfaction seeing her anger and near tears. He found it easier to breathe witnessing her act this way rather than seeing her cold and emotionless like a wooden doll. To him, it was better to see her expressing emotions like a normal person. Meanwhile, inside the house, Nasu estaba temblando. Se desplomó en el suelo, sintiéndose extraña. En ese momento, solo hubo una persona que vino a su mente, Bae. En su angustia, ella gritó su nombre para llamarlo, y Bae respondió la llamada. Mientras Beonte contestaba, reflexionó que, como era de esperar, simplemente debería haberse encargado de esa persona. Justo entonces, Jay lo llamó, preguntándose si necesitaba cambiar de oficio ese día, cuestionando si ahora tenía planes de enterrar a alguien. Bonte sonrió mientras lo negaba, pensando que no podía, al menos no todavía. Si tuviera que decirlo de forma más definitiva, su caída sería aún más devastadora. Mientras tanto, Taiji se lavaba la cara, pensando en su incapacidad para hacer algo. Cuando el guardia le preguntó si se encontraba bien, Taiji respondió preguntando si acaso lo parecía, afirmando que el ambiente era horrible. Ni siquiera podía decidir si se suponía que debía comer la comida o vomitarla. Para empeorar las cosas, cuando el presidente lo miraba fijamente, Bonte le sonrió. Maldijo, preguntándose si el guardia no vio el estado en el que Bonte se había presentado.
El guardia preguntó si se refería al segundo joven amo, a lo que Tai asintió. El guardia informó que se había tomado un breve descanso antes y no había notado nada más en particular. Tai entonces preguntó si se había comportado exactamente como el presidente, sugiriendo que lo estaba haciendo a propósito solo para que él lo presenciara descaradamente frente a sus narices. Actuaba como si el puesto del presidente le perteneciera más que a él, como si toda la familia ya estuviera bajo su control. Tai rió amargamente, maldiciendo a ese bastardo hijo de un amante. La escena cambió cuando Nahu apareció al borde de la carretera, justo cuando Bae llegó para disculparse, diciendo que había intentado llegar lo más rápido posible y preguntando si había esperado mucho. Nahu lo afirmó, pero había pensado que él había dicho que tenía algo importante que hacer. Nahu se disculpó por haberlo llamado de la nada si estaba ocupado, pero Bae lo negó, diciendo que estaba bien y agradeciéndole por haberlo contactado ella primero. Luego se cuestionó a sí mismo si la voz temblorosa de ella le provocaba ira o si le había dolido. Era un poco difícil de saber. Se preguntó si era realmente solo dolor lo que sentía o si saber que ella lo había estado buscando también le había provocado una extraña sensación de satisfacción. Naesu le dijo que, como él bien sabía, ella en realidad no conocía a mucha gente, pues no tenía amigos ni familia y ahora tampoco esposo, a lo que Viamonte se echó a reír. Nahesu entonces le pidió que fuera su amigo solo por un día, agregando que seguirle la corriente a una señora como ella probablemente no sería muy divertido para él. Viamonte entonces le preguntó si acaso no iba a recibir nada a cambio, a lo que Nahesu le preguntó si había algo que él quisiera. Viamonte se detuvo, con una expresión que mostraba una esperanzada expectativa mientras aguardaba un halago o una muestra de afecto. Entonces Nahesu sacó algo y se lo entregó, declarando que era todo lo que tenía por el momento. Se disculpó por hacerle perder el tiempo y le pidió que se comprara algún bocadillo, ya que le estaba dando algo de dinero. Viamonte pensó que en verdad no sabía si reír o llorar. Acto seguido le preguntó si pensaba marcharse sola y le preguntó si acaso planeaba comprarlo para luego simplemente deshacerse de él. Naesu, confundida, le preguntó de qué demonios hablaba, a lo que Viamonte le respondió que ella acababa de comprarlo hacía un instante. Sus palabras hicieron que Nahesu gritara conmocionada mientras Viamonte se reía, afirmando que ya no podía abandonarlo puesto que él había sido vendido a ella por 2000 kra. La escena entonces cambió a la 10ª casa, donde la dueña del restaurante estaba bastante perpleja al ver a Viamonte. Ella comentó que creyó que acababa de entrar una celebridad, quedando prácticamente cegada al verlo. La dueña entonces observó que a primera vista ellos dos no parecían ser hermanos para nada y preguntó si quizás eran pareja. Naesu, al recordar el rostro de Hwa Yang, lo negó de inmediato, afirmando que de ninguna manera, ya que solo eran conocidos. Viamonte confirmó lo que ella dijo, pero añadió que no eran pareja, pero que él estaba profundamente enamorado de ella, por lo que era él quien la estaba cortejando, llamándola Nuna. A la dueña todo esto le pareció muy divertido. Nahesu se sonrojó por esos comentarios mientras seguían picando la comida en la mesa. Entonces sacó el alcohol, recordando que Mchu solía beber soju sin acompañarlo con nada cada vez que la vida se les hacía insoportable. 13 años se habían sentido como toda una vida de penurias para ambos, pero incluso en momentos así ella todavía pensaba en él. Viamonte le preguntó por qué la última vez habían sido cigarrillos y hoy era alcohol. Recordaba que Naesu había estado al borde de las lágrimas en aquel entonces, pero hoy todo lo que podía ver en sus ojos era ira, pura ira, y mientras observaba todo el camino hasta la funeraria, la idea de las antiguas disputas de los Viamonte cruzó por su mente, pura ira. Nahu señaló que él había dicho que había muchas cosas buenas, así que ella se las estaba dando directamente a él. Sin embargo, Bom afirmó que las cosas buenas a las que se refería no eran estas. Nahu entonces preguntó a qué se refería, a lo que Bom hizo una pausa, declarando que, si seguía preguntando, podría sentir el deseo de contárselo mientras se inclinaba más cerca. Nahu admitió que cuando lo miraba no podía evitar acordarse de Mechul, de los viejos tiempos. Bom preguntó si eso era un insulto, provocando la risa de Nahu. Ella afirmó que suponía que ahora sí era un insulto, pero en aquel entonces no había sido el caso. Ellos tuvieron sus propios momentos de brillantez, sus propios días de gloria también. Mientras la escena cambiaba al pasado, Mchul había saludado a Nahu. Nahu lo interrogó, a lo que Mchul preguntó si no lo conocía. Se presentó como Kang Minchul y mencionó que vivía cerca, asumiendo que ella debería conocerlo.
Nahu preguntó cómo sabía de ella, a lo que él respondió que siempre hay una manera de saberlo todo. Dijo que le daría el pan especialmente a ella, lo cual sorprendió a Nahu. Luego mencionó que se iría primero para sorprenderla, haciendo que Nahu reflexionara sobre el pasado. Se dio cuenta de que hubo un tiempo en el que no conocerlo habría sido aún más extraño. Mechul era el chico que vivía solo en la cima del barrio de la colina, en la casa con la puerta azul, no tenía padres, y su abuela, que había vivido con él, había fallecido tiempo atrás. A menudo pasaba el tiempo con estudiantes problemáticos fumando en rincones apartados del barrio por la noche. Parecía conocer a mucha gente, tanto chicas como chicos, y a pesar de parecer un delincuente, ayudaba a los ancianos. Tenía un buen corazón y una naturaleza encantadora, lo que siempre le ganaba el afecto de los adultos. Se decía que era el chico más guapo del barrio. Después de eso, siguió hablando con Nahu cada mañana y siempre le entregaba algo. A veces era leche de plátano, otras veces eran fideos instantáneos. Una vez le preguntó si sentía curiosidad por algo sobre él, añadiendo que él había estado esperando a que ella le preguntara. Le hizo notar que no le había preguntado nada en más de un mes. Entonces le entregó su teléfono pidiéndole su número y declarando que si no quería dárselo simplemente podía negarse. Nahu explicó que no era que no quisiera darle su número, sino que ella no tenía teléfono propio. Mitchell se quedó perplejo y comentó que suponía que eso podía pasar. Nahu se disculpó, pero Mitchell le dijo que no lo hiciera, preguntándole por qué se estaba disculpando y asegurándole que todo estaba bien. Luego le pidió que esperara un mes. Mitchell, decidido a encargarse de todo, aceptó un trabajo de medio tiempo en una obra de construcción y compró un teléfono nuevo. Se lo dio, mencionando que aunque no era algo extravagante, seguía siendo bueno. Y le pidió que lo usara bien. Nahu le preguntó por qué se lo estaba dando, a lo que Mitchell respondió que necesitaban enviarse mensajes. Luego la guió para que guardara su número en el teléfono y escribiera su nombre allí. Mitchell vaciló, preguntándose por qué quería que escribiera Kang Mechul, pues le parecía un poco atrevido. Él sugirió guardarlo simplemente como Mchul, pero insistió en que no debía cambiarlo al llegar a casa. Mientras la escena cambiaba, el padre de Nahu estaba montando un escándalo. Nahu se escondió bajo la manta, tapándose los oídos. En medio del caos, ella recibió un mensaje de texto de Mchul que la hizo reír. Las lágrimas brotaron de sus ojos, pero sonrió al leer los mensajes, dándose cuenta de lo tonta que había sido. Más tarde en la escuela le preguntaron a Mitchell por qué había estado llegando tarde. Alguien le preguntó si su pierna estaba bien, a lo que él negó tener problemas, comentando que se sentía como un idiota. Dado que su escuela empezaba 30 minutos más tarde que la de su esposa, pensó que incluso si lo castigaban debía verla, a ella primero. Sus amigos lo molestaron, preguntándole si tenía novia. Michul lo negó, pero afirmó con confianza que estaba a punto de conseguir una pronto. Su amigo entonces le preguntó qué pensaba de Sanmi. Michul desestimó la pregunta diciendo que ni siquiera sabía si era Sanmi o de quién estaban hablando. Él preguntó por qué todo el mundo seguía preguntándole por ella. Su amigo le explicó que era porque Sanmi estaba muy interesada en él y le advirtió que tuviera cuidado, ya que ella era conocida por ser bastante intimidante. Mechul, sin embargo, le restó importancia, afirmando que él no le importaba, pues no era su problema. Tras los exámenes durante una reunión, Mitchell le preguntó a Nahesu qué tal le había ido en los finales. Nahesu, poco dispuesta a hablar de ello, le pidió que no sacara el tema. Sin embargo, Mitchell insistió en tono de broma, lo que la hizo enfadar. Nahesu intentó impedir que se riera de ella, pero Mitchell sacó sus calificaciones. Comentó que era para morirse de risa, preguntándole en chiste si acaso había llovido sobre su examen. Esto irritó a Nahesu, quien replicó que seguramente a él tampoco le había ido bien. Mitchell, divertido, le preguntó si de verdad se creía eso, y acto seguido le mostró su boletín de notas. Con total seguridad le preguntó qué le parecía, alardeando de que a su opa le había ido de maravilla. Más tarde, Nahesu escuchó sin querer a unos ancianos hablar sobre Mitchell. Decían que si al menos uno de sus padres siguiera con vida, o si su abuelo hubiera vivido un poco más, las cosas habrían sido muy distintas. Comentaban lo increíble que habría sido todo, considerando que Mitchell había sido un estudiante ejemplar en su juventud. Ellos se compadecían de él, apuntando que sus familiares difuntos debían de tener el corazón roto por no poder verlo crecer. Se preguntaban si podrían descansar en paz, dejando atrás a un hijo tan excepcional.
Se lamentaban de que fuera una verdadera lástima. Najesu comprendió entonces que Mitchell había sido un chico tierno, amable e inteligente. Todo el mundo lo elogiaba sin excepción, diciendo que no se podía pedir nada más en lo que respecta a lo bien que lo habían educado. Ese era Kang Min, una persona de la que todo el mundo se compadecía. Justo en ese instante, Najesu lo miró de reojo. Mitchell la llamó a gritos, llamándola esposita. Sus amigos lo aclamaron, animándolos en tono de broma. Acto seguido, Mitchell les pidió que saludaran a su cuñada, logrando que saludaran a Najesu cara a cara. Esto abochornó a Najesu, a quien le pareció gracioso, a pesar de que aún no tenían ninguna relación. De camino a casa, una chica la llamó por la espalda preguntándole si era Naesu. Un amigo de Mitchell les echó una ojeada, dándose cuenta de que Najesu estaba rodeada por un grupo of girls. Later, the incident was reported to Mitchell, informing him that su novia, o casi novia, había sido vista con ellas. Mitchell se quedó sorprendido, y su amigo le preguntó si tenía confianza con las chicas del instituto Seiyan. Mitchell descartó esa posibilidad, mientras su amigo aseguraba que algo about the situation seemed odd. He mentioned that he had seen Nasu going somewhere with them earlier, which struck Mitchell with unease. As the girls bullied Najesu, she mocked her, pointing at her skirt and calling her a total loser. Ella interrogó a Najes sobre Kang Minchul, insistiendo en que no había absolutamente nada entre ellos. La chica entonces amenazó a Nahu, exigiéndole que se quitara la ropa mientras sus amigas cuchicheaban entre ellas, sugiriendo que deberían arruinarle el rostro para que no pudiera volver a coquetear. Sin embargo, otra de las chicas advirtió que si las volvían a atrapar serían expulsadas. Justo cuando la tensión alcanzaba su punto máximo, la chica le gritó a su amiga, preguntándole si estaba vigilando como se debía. La amiga respondió con desdén, preguntándose quién demonios vendría a ese lugar a revisar. En ese preciso instante, Mitchell llegó justo a tiempo, abriendo la puerta de un golpe. Apartó a la chica de un empujón y dirigió su atención a Nahu, quien estaba completamente exhausta, con sus ropas hechas jirones. Al verla en semejante estado, Mitchell cuestionó si desnudar a la gente de esa forma era su estilo. Preguntó sarcásticamente qué clase de gustos retorcidos tenían, comentando que estaban seriamente trastornadas. Cubriendo a Nasu con su camisa, le dijo que se aferrara a él. Sangmi, sintiéndose desafiada, le advirtió a Mitchell que se largara y le preguntó si estaba loco. Continuó despotricando, acusándolo de creerse las cosas que la gente decía sobre su apariencia y llamándolo iluso. Lo amenazó con acabar con él si no se iba. Sin embargo, Mitchell permaneció impasible, agarrándole la mano y desafiándola a que cumpliera sus amenazas. Se llevó a Najesu y la acompañó a su casa. Najesu, aún alterada, se preguntaba qué pasaría a continuación. Le angustiaba pensar en lo que esas chicas podrían intentar hacerle, pero Mitchell la calmó, preguntándole si de verdad estaba preocupada por él en ese preciso instante.